¿Ya? Claro. La varita magnética, creo que hay uno. Eso de la radio. Ajá, radiestesia, ¿no? Estamos en radio. Estamos Ah, en estamos en radio. radio. Ahorita Ah, estamos en bacán, radio. Bueno, ve dando el contexto un poco hasta que esperamos a Joaco que llega, pero vamos a grabar una story antes de eso. Vamos a grabar una story. De hecho, ya estamos grabando una story. Ahí nos van a leer las cartas. Aquí, mi querida amiga la China nos va a grabar. Puta, no, acá está. Mi querida amiga que la conozco hace muchísimo tiempo. Hace 10 minutos. Ahí, en vivo, entra, nos van a leer las cartas. Y las manos. Y Los pies. Ah, sí, sí, hay la lecturas mamá de eso. de... No me atrevo a hacer eso. Un dato curioso es que la mamá de Sylvester Stallone, el que hizo Rocky y Rambo, es del culo. Ella lee Del culo, eso. sí. Ah, y es más, hay nuevas versiones de cómo leer o realizar una lectura. Man, ya. Ahí. O sea, No quiero soltarlo todavía porque para ser más específico, creo que es leer el ano, porque no es el culo. Es creo que las arrugas del ano, ¿no? La verdad, o sea, sé que hay gente que vende manuales, pero nunca me he atrevido a tocarlo. Claro, claro, porque yo sé que todo lo que es corporal creo que leen las arruguitas, las líneas, ¿no? Claro, porque por ejemplo, Claro. Ah, ya. Sí, manden su tap, por favor, una rosita o una galaxia, un mínimo. Tiki, ¿cómo que tiki? Tiki tiki. O sea, ¿qué cosas pueden... ¿Me están escuchando los de TikTok? Ya. Sí, sí. ¿Qué cosas pueden vender? Por ejemplo, desde ya les digo que yo soy escéptico, entonces vamos a ver si este día yo salgo creyendo o no Claro. en la lectura de cartas. De repente acá la China te diga cosas que al final pasen y tú digas, Dios santo, creo en Dios. Es que no necesariamente tiene que ser eso. Normalmente cuando uno lee las cartas, a veces no es tanto de que, oye, te voy a predecir el futuro, te va a pasar esto y así, ya sabes. No, a veces es confirmarte lo que ya estabas pensando y que con nadie sí he escuchado eso, sí. que también puede ser Igual, de confirmar. yo soy escéptico, pero te diré que yo soy bastante respetuoso con todo tipo de creencias, ¿sabes? O sea, igual tengo yo ¿cómo se llama? Una curiosidad académica también sobre varias cosas, por eso que yo sé algunas cositas, así, ¿no? Y bueno, el tercer bloque ya va a ser 45 minutos, los últimos 45 minutos va a ser de lectura de Juan, ¿no? Claro, no. Igual, chicas, si ustedes quieren leer, yo les puedo ceder. No hay problema, no hay Ya, problema. yo te cedo. Pau, te cedo mi espacio, pues. Ah, en privado. ¿Tú Eve, quieres en vivo? ¿Tú en vivo quieres? No, pero, o sea, no lo... Claro. De repente se anima. No, es que mira, de por sí, para los que no saben, ahorita yo tengo mi emprendimiento, pero mi emprendimiento es lo que vienen a hacer, bueno, venta de bisutería a mano, productos de skincare asiático y bueno, también en las ferias, porque yo siempre me voy a ferias, yo lo que hago es también realizar tarot también dentro de las ferias. Es que estoy esperando la story. Tengo mi Instagram, el Bazar de la Necha. Es que es básicamente basarme solamente en el tarot. Me gusta hacer varias cosas. Como que ahí yo digo, no, pero ¿qué tipo de concepto de tiempo se puede abarcar para que digas, oye, vendo un montón de cosas, variedad para todo? El tema de cómo empecé con el tema del bazar fue porque en un principio yo, antes de trabajar con mi propio emprendimiento, primero lo que yo hacía era básicamente apoyar a amigos a vender, porque he sido más que nada vendedora. Y varios de mis amigos eran artistas independientes. Claro. Es decir, hacen dibujos, stickers, libretas, y a veces la cantidad de bastante. Ahí es donde yo siempre iba y trataba de apoyar. Claro, las ferias marcianas. Claro, cosas así. Bueno, más que nada, cuando son ferias de artistas, es un poquito más corroso porque los artistas no pueden ganar tanto como alguien que tiene varios productos. Un feriante o un artista que ferias es como que tiene una inversión muy trata de sacar al máximo. Eso es lo que puedo ellos pagar en el espacio. No es lo mismo que un negocio tal cual. Claro, claro. Los precios son, obviamente. Sí. Claro, es que toma bastante tiempo, o sea, y el espacio también, y la cantidad de gentes, ¿no?
Yo básicamente he dejado mi trabajo de oficina por irme a ferias. Ah, qué Ok. chévere. Oh, Estaba bien. wow. Ah, mira, qué chévere. Estamos en radio, gente, ¿Ves? por si acaso. Ya yo te dije en- que era buena idea preguntar sobre en qué feria se mueve los lectores ¿Qué? de ¿Ya le tarot. preguntaste? No, pero todavía, me dice todavía. que puedes playarse un montón. En cambio, tu pregunta No, sí. sí, yo me puedo No, a explayar ver, un no sabes montón. aún, no las preguntaba. Y no, todavía no Es le que- pregunté. Hay un montón de cosas que yo puedo ir explicando. Exactamente, Me puedo Gustavo. explayar bastante. Así que también se escucha. Es que ahí, hemos preparado como un culo de preguntas, pero por tema de tiempo, hemos Claro. tenido que filtrar Carajo. solamente 8 preguntas nada más, ¿no? Ah, ya. Sí, Entonces, ahí nos hemos estado mechando por qué preguntas son más chéveres, ¿no? ¿no? A ver, entonces, o si no, hago pues respuestas cortas como para. No te preocupes. O sea, obviamente. estas 8 que te vamos a preguntar ya, como que ya hemos hecho ya. pacto Ok, de que ok. esas para que te puedas explayar bien y todo, ¿no? Sí, Claro. sí, sí. Sino que a nuestro público les gusta ir a ferias, entonces. Ah, sí, yo eh, he ido un montón. Claro, claro. Pero a ellos les gustan más las preguntas así medias picantes, medias así polémicas. No, yo puedo darte todas las respuestas que quieras, porque he visto mucho chisme también. Me imagino, me imagino. Sí. Me imagino. Este fin de Ya, semana con María Gracia vi una serie donde donde salía en el YouTube, están En el comentando. YouTube están comentando. Ya, voy a verlo ahorita. A ver, Por estoy favor. estoy publicando ya. la historia, estoy publicando la Ya, ya. historia. Ya dice, buenas noches, buenas noches. Ahí está mi amigo el Pomarola. ¿Tu amigo el pomano? Mi amigo Enzo, que el salseo nunca falte. ¿Sí? ¿Está bien? El salseo nunca falte. O sea, de hecho, algo que tiene que ver con la salsa es que este fin de semana fuimos un tono que no nos esperamos que hubiera tanta salsa. Oye, voy no a grabar una historia onda, nuevamente Jorge? para, Dale, para, dale. para que salga Joaquín. Dale, dale. Una pregunta, manito. ¿Te han dado algo para mí? ¿Algo para ti? ¿Ale no te dio mi gorrito? ¿No? Se olvidado. Cuidaron. Oh. Ya, no hay problema. Hola, chicos, ¿qué tal? Ya llegué. Hola, ¿cómo están? Y ahora, ya llegó. Me siento después de media hora. Calato. Estás desnudo. Sí. Nos leerán las cartas en vivo. Entra. Pasen, pasen. Esta, entren. esta bruje. ¿Creeremos o no? Oye, de verdad que Lima tiene un tráfico de mierda, weón. Sí, sí, sí. Cada vez es Me más o sea, complicado. yo literalmente, weón, he venido desde el centro de Lima hasta acá en 1 hora. Y hoy día que he venido de mi casa, que es relativamente más cerca acá, Claro, claro. me han hablado casi 1 hora y media. Su madre. Claro, es que tú O te sea, cruzas unas avenidas bien pendejas también. Sí. No vamos a decir cuáles, pero son bien pendejas esas avenidas. Sí. Pero bueno, ya. Estamos acá. Reposténlo en su red. Este- Los voy a etiquetar ahorita. Ya, ya. Ajá. Voy a repostear y denos 1 minuto y comenzamos para repostear, ¿ya? Yes. Sí. Para repostear las cosas, ya que yo digo Joaquín. Ya. Ya, a ver, ven en los comentarios, Guille, qué dice el Pomarola o qué dice mi causa del primor. Se ha conectado Edgar, amigo de... No. El del Kentucky, el de Kentucky. Edgar, El Ese de digo Kentucky, el de ¿ese Kentucky. mismo Edgar? El de Kentucky. Ni cagando, Su Edgar. madre. ¿Te conocemos, Why- Edgar? Why are you so gay? Dice. Chucha. Enzo Hurtado dice, el tráfico terrible encima un día antes de Semana Santa en hora punta. Claro, pues, o sea, es que Oh, la ese gente es se mi pata está... Enzo. Sí. La La gente puta se está loqueando porque va a tener el fin Ah, de sí. semana tranca, pe. Espérate. Sí. Todavía no, es que lo estoy etiquetando todavía. Bueno, puedo pasar como el de... Gente, ¿En tu lo, página? en Sí. lo que comenzamos, vayan contándonos qué van a hacer en su semana Lo que tú quieras. tranca, Yes. qué van a hacer en sus cositas. Se ha conectado el Team Vitel, el Team Vitel. El Team Vitel, ay, Hola, mis ¿verdad? queridos chupapis. Ay, el Team Vitel. Listo. No les he contado, pero Ya Vitel, está como contarle la ya. gente tiene en mi chamba un sobrenombre para mí. Ah, ya. Uy. ¿Cuál es su Pero nombre? algo me dice que sé cuál es. Ah. El tipo, no sé, el francotirador, ¿así? No. Es. escucha. Es ¿El 007? Juacoger. ¡Ah! Sí. Muy bueno. Juan Muy Coger. bueno. Juan Coger. Personalmente, No yo te sé que gusta. puedo hacer pinchaglobos, me parece un poquito aburrido. A mí me parece caer de risa. ¿no? ¿Eh? Es Juan- que Un poquito aburrido. es que es Mira, Juacoger. yo creo que sería más risa si sería Juacogido. O sea, ¿qué te han Juacogido. Ah, ya. Tiene Claro. sentido. Como siempre, el humor peruano burlándose de otros. Ah, Ahora, su madre, su madre. Carajo,
No. Dice, la gente dice, Enzo nos dice, ¿Ya Ya. lanzó? Sí, Ya lanzó. ya, lanza. Lanza. Presentas Representa a Joaco. dale. A ver. 2, 1. Buenas todos, amiguitos. ¿Qué El tal, día de gente? ¿Cómo hoy. están? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está, Chévere. gente? Estamos en las previas para Semana Santa. Ya nos estamos preparando. Y como Como nosotros somos satánicos, no vamos a hablar de Sí, Semana Santa. no vamos a hablar de Semana Santa. Vamos a hablar de tarot, de brujería. Todo lo Puta contrario. madre, Sí, no, todo lo correcto. contrario. Nos vamos a ir al infierno. Sí. El día de hoy, bueno, yo a ustedes en realidad los he estado spoileando con que quería traer a la China Ajá. hace tiempo ya. Sí, la quería traer Eh, hace bastante tiempo. Sí, Claro. yo les he dicho, les he contado que tengo una amiga tarotista que sabe leer las cartas. Entonces ya, por fin hoy día se alinearon los astros Ajá. y ya por fin podemos traer a la China mi amiga Carla Yamanija. Carla, ¿cómo estás? ¿Cómo ¿Qué estás? tal, Carla? Hola, ¿Cómo Muchas estás? gracias por la invitación, de todas Yes. maneras, Jaco. ¿Cómo estás, Carlita? Bueno, básicamente para que conozcan a Carla la conocí en la universidad hace varios años ya. Pensé que ibas a decir, la conocí en un taxi. En un taxi. Me lo paro. Ya. La conocí en la universidad hace varios años, creo que por amigos en común, más que nada. Sí. Sí. Es que justo el grupo de la universidad, irónicamente, en vez de juntarme tanto con la gente de mi carrera, me empecé Ujú. a juntar con un montón de gente de comunicación. Sí. Ajá. Y por un amigo fue como que de la nada, oye, vamos a la casa de mi amigo Juan. Entonces así fue Claro. como empezó todo el tema. Sí. Claro. ¿Tú qué estudias? Bueno, yo estudio, Tú bueno, Estudiaste. terminé Sí, ya terminaste de estudiar. la carrera de administración en la universidad. Administración. ¿Administración? sí. Pensé que había estudiado comunica como Joaco. No. No, Eso no, es No, lo administración. gracioso. Sí, Se sí, sí. conocieron que en Es que generales. acaba de ella, mencionar. ella conoció a un amigo en generales y yo me volví un amigo que era de comunica. Ujú. Y yo a ese don lo conocí en la carrera y Ah, me dijo un ya. día, "Oye, hay que juntarnos, vamos a almorzar", y ahí está la China. El del Kentucky. El del Kentucky. ¿Cuál es el Y- Kentucky? y- Edgar, ¿ves, Edgar? No, Sebas, Ah, Sebas. ya, ya. O es un amigo ya, que ya no creo que existe fue ya. No, todavía es mi pata. Creo que fue ya. Sebas el que nos presentó, ¿o me equivoco? ¿O fue Edgar? Creo que fueron entre los dos. Entre los dos, de creo, repente, porque sí. fue que ya después empezamos el modo ludópata ahí jugando cartas. Sí, en la universidad. Por si acaso apostar es completamente ilegal. en la Ilegal. universidad. Sí. Pero no apostábamos. Sí. Pero éramos ludópatas en el sentido de que no, o sea, Jugábamos intensamente Sí. en ese lugar. Pero jugaban nos mentábamos la madre, Sí. así todo. Sí. "Vete a en No la sé. universidad. En la Universidad de Lima hay un cartel que dice la hora de almuerzo es solo para almorzar y eso es en parte nuestra culpa. ¿Sí? Ah, porque De la no- culpa de no se nuestro puede grupo. fumar. Lo que pasa es que había un pata que agarró 2, Veo. 3 mesas para armar una mesa de un juego que no me acuerdo ahorita que... y Zombicide. no No. me acuerdo. Ah, Era ya. no. Dependía del juego, porque a veces Ajá. jugábamos chochoca. Sí. Chochoca era el principal juego que. Pero Sí. eran estos juegos de mesa que son solamente para gente que está metida en los juegos de mesa. Sí. Ah, ya. Ujú. O jugamos también cartas normal, ¿no? Con casino, ¿no? Y 8 locos y esas Claro, vainas. claro. Sí. Oye, acá en el chat dicen, Claro. qué grande la China. Ah, no, bien ahí la China. Te mando un honorable saludo. No. Mucha suerte, dice Enzo. No, Marieta dice gracias, también, honorable. Marieta dice también, China, bendíceme. Una bendición, una bendición. Sí, mucha gente de la universidad, por lo menos de los amigos Sí. cercanos, siempre me dicen, oye, China, bendíceme. Sí. Bendecida, Y ahí. Edgar, Me dicen, De sí. verdad. Oye, cuando te dijo, te mando un honorable saludo, me lo imaginé así. nuevamente, Bien estereotipado. nuevamente, el humor peruano siendo racista. No, pero Sí. a ver, siendo sinceros, o sea, cuando ya hay confianza Ah, ya, y claro, esas claro. clases de cosas, puedes bromear de esa manera. O sea, Claro, obviamente. Peggy. Pero O sea, me parece bien irónico que, o sea, eres, no sé, japonés, tailandés, eres de Indonesia, ¿no? no, Ajá. ha Te dicho, dicen, te engloban chino, ¿no? Chino, no, ha dicho sí. que su papá es de China. No, ¿no? ¿Tu papá es de China? No, Ah, ya. no. No, ¿y tu abuelo es tailandés, no dijiste? No. Ay, yo escuché eso. No. Sé que tu familia es japonesa. Sí, Sí. bueno, Ah, ya. tanto de parte de mi papá como de mi mamá son Claro. de japoneses. En mi caso, Yamanija, pues, ¿no? Claro. sí, Claro. no, y encima, en mi caso yo sería una cuarta generación. en Cuarta este caso. generación. Sí, Ok. Claro. Claro. Otro día Sí. la podemos invitar para hablar del tema Nikkei. Sí. La verdad es que sí, hay bastantes sí. temas Ay, ahí. no. O podemos ir al próximo bochizo, el próximo año. El próximo año también. Ah, de verdad sabes mucho del tema Nikkei. Sí. Obviamente. ¿cómo? Es- O sea, Sí. o sea, tú eres una experta catadora de ramen. de ramen. Pero lo que a mí sí me gusta bastante es explicar bastantes cosas porque hay gente que no se da cuenta. Nosotros podemos producir
varias cosas e ingredientes japoneses Ajá. acá, en Sí. realidad. Perú y no es, mucha gente sabe. yo siempre lo he dicho, Perú es el país número 1 para comer sushi o makis. Sí. Somos muy ricos en frutas, verduras y en frutos del mar. O sea, Ajá. es uno de los mejores países O sea, para comer sí. makis. Si no lo conoces, Guille es experto en todo. Sí. Opinólogo. Es opinólogo. experto en todo, pero especialmente en sexo. Es correcto. En sexo. Sí, sí, sí. Sí. Guille es el Kama Sutra en persona, es verdad. Sí. Vamos a leer unos comentarios que dice China, soy tu fan. Edgar está reclamando que él fue el que los presentó. Ah, ya. Entonces, probablemente, Bueno. sí, es que yo Ah. no Y- sé la China, pero yo tengo una mala memoria. Sí. Y Edgar dice, China, léeme el futuro. Mi ex que me fue 6 veces infiel me va a volver a ser infiel. ¡A la mierda! Causa. Chilea. Amiga, ¿cómo te digo? Date cuenta. Para eso no te Ya. tiene Para que leer eso las no te cartas. estoy leyendo las cartas. Probablemente dentro de poco ya vamos a traer a la pregunta de si le han hecho preguntas estúpidas Sí. en el tarot. ¿no? Sí, Entonces, sí, vamos a sí. ver. Ah, eso está sí, en sí, el sí. listo. Uy, hay un montón. Creo que hay que comenzar con la lista, ¿les parece? Hay que dar un contexto de Ajá. qué opinamos acerca del tarot nosotros. Ya. O sea, Ya. Vamos, Sí. vamos en orden. A ver, vamos en orden. Juaco, tú. Ya. Irónicamente, a pesar de haber sido con la China ya hace más de 6 años por ahí, ¿Ya? yo nunca he creído en el tarot. ¿Ya? Nunca he creído. Y no sé si tú te has dado cuenta porque todo el mundo cuando le leía las cartas, yo decía, no, no te preocupes, yo estoy bien. Ya. Porque yo no creía en el tarot, o sea, me gusta ver. Ok. O sea, yo no creo en el tarot. La China me habrá leído unas 2 veces, si no me Creo equivoco. que sí. El Una- tarot. pero A ti literalmente pocas 2 veces te he veces. leído. Pero literalmente 2 veces. Pero o sea, me divierten bastante ese tipo de cosas. O sea, Claro. siempre me ha divertido la magia, el espiritismo. O sea, La magia, pero... es Harry Potter. No, que me da Sí. risa que lo relacione la magia. Sí, es que todas esas cosas en verdad sí me resultan chéveres. Solo Claro. que no creo, pues entonces, Pero no crees. irónicamente. No crees. No, Ok, no creo. ok. A pesar Eso, de pues. haber he visto varias sesiones. ¿Crees le que has todo hecho a debería nuestros tener amigos. de repente una explicación racional de repente? Una coincidencia, cosas así. Sí, ¿por qué no? Sí, Ok, qué chucha, sí. ok, ok. Tú, Gabo. Yo no, mira, no sé si es lo mismo, ¿ya? Ahí ya me corregirá la China. Yo nunca me he leído el tarot y no sé si a mi vieja le han leído el tarot, pero a ella se ha visto con un chamán. ¿Ya? Ya. Es parecido, no es lo mismo. No es lo mismo No. porque, o sea, bueno, cada persona que realiza ciertos tipos de, o sea, disciplinas, porque me gusta llamarlo de esa manera, Ok. lo que veo un chamán no te lo ve un tarotista, ni un tarotista te va a ver exactamente lo mismo que un chamán o un santero también. Esa es Ok, otra manera. ok, Claro. Es otra ok. manera. Ya, ya. Claro, son como que distintos tipos de ritos, creo. Sí. O sea, Ya. o los Wicca también están por ahí, creo también, ¿no? Los Wiccas, más que nada, ellos también no es tanto así tal cual como tarot, pero más que nada se les asocia mucho con rituales. Con rituales, Ajá. claro. Como en rituales. Esa clase de cosas, lo que hacen la mayor parte de los Wiccas. Los Wiccas Ok. también pueden leer Deja, tarot. sí, Es sí, sí. completamente válido. Chucha. Pero normalmente los Wiccas es como tal una religión también, por así decirlo. O Claro, una creencia. Sí. Pero digamos que es un poco más superior. ¿O no? No es que sea más superior, porque la verdad, a veces he visto trabajos de otras personas que no necesariamente ni son ni del Wicca, ni Ya. santeros, pero su manera en cómo hacen el Claro. arte Es mi abuelita que me ha pasado el huevo, ¿no? increíble. Es correcto. Está buena Claro, que... porque por ejemplo, la lectura de huevo es Claro. una pequeña creencia que se hace pues para eliminar pues la mal, Sí. Sí. el mal de ojo. Oye, yo sí creo en que te pasen el huevo y funcione, huevo. Y no Yo también. el doble sentido, ¿eh? De verdad. Yo también. De hecho, siguiendo la pregunta que es si yo creo o no, Ajá. yo soy bastante escéptico, pero tengo, o sea, respeto hacia las creencias de los demás. ¿no? Claro. O sea, no Ok, me voy ok. a poner tampoco un extremista, ¿no? Sí. Sin embargo, yo tengo una curiosidad académica acerca de las cosas. Por eso que yo sé sobre los Wicca, los chamanes, Claro, claro. el pasado de huevo, el palo santo, los santeros, todo eso, ¿no? Pero nunca te ha pasado esa ¿Por qué todo tiene que experiencia. sonar? ¿Por qué todo suena sexual, no? Pasado Sí. de huevo, palo santo. Sí, justo le decía, pero les han pasado el huevo, ¿sí? Pero, A mí no, sí, es por- sí, o varias sea, veces, a mí ¿ah? también, pero, o sea, Ah, ¿también no te lo pasa digo. huevo? Claro que sí, de Pero- chivolo. ¿Pero del segundo o del primero? ¿Cómo que Del El primer huevo sentido. derecho o izquierdo. del sentido que no es sexual. Derecho, izquierdo, no. Del ya. sentido que no es Y sexual. ojo, lo más ah, interesante es que no a veces necesariamente tiene que pasarte un huevo. A veces, una vez recuerdo, bueno, palabras de mi madre, a mí me pasaron el periódico.
Y Ajá, me pasaron algodón claro. también. Claro, También es claro. otra manera. Y dicen que cuando o sea, en vez de romper el huevo, lo que hacen es quemar el periódico o el algodón. Y ven en el Ah. humo, ¿no? Lo que sale. No una co- necesariamente el humo, ¿no? sino cómo se quema el ¿Cómo se periódico. quema? Ah, chucha. Como Sirius Black, pues, cuando se quemaba. Sí. Ahí para los que son fanáticos de Harry Potter. Ah, Entendí. pero entonces se puede hacer la finta. Claro. Por ¿Cómo decirlo la así, finta? o sea, como que el periódico es igual que el huevo porque fintea como el huevo, o cómo. En este caso se podría decir que es como que tú usas un objeto para que absorba Ok, ok. la energía. energía, por Ah, así ya. decirlo. Ajá. Entonces puedo utilizar un huevo de Pascua. No, ¿O no? pero weón, No creo. No creo. Hay que probar un día. es que, aunque no lo creas, el huevo me parece curioso y tú de repente ya me corregirás, pero es una célula. O sea, Sí. tiene Técnicamente vida sí. o sea, que potencialmente puede engendrar. Sí. Entonces, ya por ahí, si yo le doy como que el beneficio de la duda, por ahí tiene algo místico, pues, weón. O sea, eso va a dar vida, pero. Claro. No sé si me podrás ahí ¿Y quién te, corregir. No, y es ¿y quién te completamente dice que el huevo del El Pascua huevo no? de Pascua no. Es Porque, chocolate, weón, weón. de hecho tiene energía Yo- más mística todavía. Yo sí lo he investigado, ahora que recuerdo en el colegio, un poco científicamente. Algo como que ¿Del huevo de Pascua? ciertas cosas son neutrales. El huevo y el arroz, por ejemplo, son comidas neutrales. Sí, sí, sí. Por eso cuando el huevo nos lo pasan a nosotros, toda esa, digamos, energía negativa nos la pasan. Digo energía negativa no porque sea energía negativa, sino entre comillas, porque ahorita no me acuerdo el término científico, lo que quieras llamarlo. Entonces eso lo absorbe el huevo. Ok. Yo hice un experimento en el colegio que era con arroz. Hice Ajá. arroz, 3 tarros de arroz. A uno, por una semana, le dije cosas buenas. Claro. A otro, por una semana, le dije cosas malas. ¿A un tarro de arroz? A un tarro de arroz. Ni cagando. No, es Y al verdad. tercero, lo ignoré por completo. No le hice nada. Oye, weón, A pero uno pobre le dijo- Esto no arroz. es- A uno le dijo, tú vas a hacer puta arrocito de arroz con pollo. El otro le dijo, puta, tú vas a hacer con colón, weón. Y al último le ignoró. O sea, ese va a ser para los perros. No, weón. al tercero le puso el celular nomás. Dijo, ya, arréglame esta hueá. Ah, ya, claro. Arréglame esta hueá. Sí. Al Eso lo vi final- en Dross, ¿ah? Lo vi en Dross. Sí, al final de la semana, al que ignoré, puta, olía como a yogur pasado. A yogur, Miércoles, tal vez o hasta sea, queso pasado. fermentadito. Sí, fermentadito, sí. Claro. Al que lo insulté, al que lo insulté, apestaba a podrido, weón. Y se veía podrido, se veía verde, azul, negro, todo lo que todo Ni se veía, se está cagando. pudriendo. Claro. Y al que le decía cosas buenas, olía como a yogur también, pero, o sea, yogur de vainilla que te dan ganas de comer. Ah, ya, man. Y estaba completamente blanco. Los otros sí ya el ignorado se estaba poniendo modo poco a poco. Al que lo mandé a la mierda estaba ya casi negro y verde, huevón. Y el otro estaba completamente blanco. Claro. Entonces, eso es lo que me refiero con las energías, Ya, entre claro. comillas, que de repente el huevo también sucede lo mismo con el huevo. Tiene más posibilidad porque es algo, o sea, es la célula más grande Sí. que hay. O sea, sí, bueno, la célula más grande sería el huevo de avestruz, ¿no? Porque Sí. es el más grande, el huevo, Imagínate, el huevo más grande que hay. Es un Pero es una huevazo. célula, es una célula. Sí, Eso es me un parece huevón. loco. Claro. Sí, es un huevón. Pero bueno, acá aprovecho ya para pasar al siguiente Sí. bloque, Ok, pero ok. no se olviden, gente, no sean tímidos. Si tienen alguna duda de algo que Yes. decimos, que la China dice, con toda confianza ahí en los comentarios, Sí. nos hacen la pregunta para resolverla. Tenemos todo el tiempo para resolver preguntas. Comenzamos, pues, con... Sí, comencemos. Como para que nos despejen las dudas Sí, limitadas. ahorita no tengo Venga, mi celular. Ustedes díganme cuáles son las preguntas que Este, tenemos. O sea, lo principal nos gustaría saber cómo aprendiste a leer las cartas y quién te Sí. enseñó, ¿no? Ya. Ya, bueno, básicamente fue de pura coincidencia porque justo en ese momento un primo mío, que era un primo bastante cercano en ese entonces, estaba pasando por una mala situación y al final, pues, por impulso de mi papá, por así decirlo, al final se quedó viviendo en mi casa, pues, básicamente, por Ya. unos 8 meses. Y ¿Tu qué? este ¿Sobrino? Ah, primo, es un primo, bueno, primo político porque realmente no hay una conexión así tal Sangre. cual, Ya. pero lo más chévere de él es que él no era cualquier tipo de tarotista. En realidad, Ah, él era mira. un medium, tal cual. ¡Ah, la mierda! ¡No y- jodas! es Oh, tu- weón. una pregunta, si Ya. no es de tanta abusar de confianza. ¿Tu primo también es Nikkei? Sí, Ah, claro, es que en Japón hay, Hay una mucha cultura de creencia. medium. De medium, ¿no? para un poquito de contexto para todos los que nos están viendo, dentro de la, bueno, por lo menos específicamente de la cultura okinawense, que es donde Ajá, proviene la ¿Okinawa? familia. Sí.
Me encantaría ir a Okinawa algún día. Justo resulta que hay un término que usamos para alguien que de por sí se comunica con espíritus o Ajá. con ancestros, man, que ya. ese es el Yutá, como le digo. Sí. El Utah. Yutá es básicamente, el Yutá es como que la persona que se encarga de, aparte de realizar los rezos, él se comunica directamente con los espíritus. No lo confundan con un monje budista. Ya. Ah, ok. Pero resulta que este primo, él se había entrenado también como un monje budista, entonces sabía hacer los rezos, pero también podía mix. ver. Una combinación de los dos mundos, por así decirlo. Claro, por así decirlo, porque él decía, yo estoy haciendo los rezos para el ancestro, pero el ancestro que, por ejemplo, literalmente él puede ver al ancestro diciendo, ya, así están, estoy recibiendo rezos, cosas Claro. así. ya. Pero él, o sea, tu primo sí era japonés, nacido en Japón. No, en realidad su mamá es peruana, pero Ya. el papá viene a ser también Nikkei. Pero él se crió ya en Japón. Ajá. Esa es la diferencia. ¿Y en Okinawa? No, él se crió cerca de Tokio, no me acuerdo muy bien, Ya. pero, o sea, de ahí justo este primo, como él era conocido como medium, entonces estaba pasando por una etapa depresiva, no voy a negar Claro. eso. Entonces, básicamente se quedó en mi casa junto con mi familia y al final pues tratábamos de apoyarlo y en una de esas había obtenido algunas cosas en un lugar de donde antes estaba viviendo. Al final él me dijo, oye, he traído mi tarot. Le dije, ya de curiosa, oye, a ver cómo es este. Y al final, pues, el tarot me enseñó cosas muy básicas, muy, por no decir que es como que diciendo, ya, esta carta de acá, esto. Pero de ahí es como que lo demás, aprende tú sola, pues. Claro. Man, ya. Y Buena. bueno, el tarot que principalmente con el que estoy trabajando es el tarot que me dio como regalo. Básicamente me lo heredó. fue Y él. bueno, pues para un poquito de contexto y para la gente que sabe Ok. de mi vida personal, este primo ha fallecido hace un par de Ok, años. ok. Ok, Ajá, ok, entonces ok. es como que es lo último que me queda de él. Entonces por eso que lo Claro. aprecio Oh, este valor tarot sentimental, bastante. claro. Tiene Sí. bastante Qué valor bonito. Es lo que te quería preguntar. ¿Sí sabía que esa baraja te la había dado un familiar? Creo que me acuerdo inclusive. ¿Te lo digo cuando estabas en la universidad? Sí, estaba en la universidad. ya Claro, cuando- sí. O sea, yo me acuerdo cuando la baraja la llevaste por primera vez. Las barajas se pueden dar así entre dos tarotistas o cómo es? ¿O se pueden dar entre cualquiera o tiene que haber necesariamente una relación de amistad? No necesariamente, o sea, es más, si tú dices, oye, quiero aprender tarot, Ajá. literalmente tú puedes ir a comprarlo. Hay gente que dice que no, que te tienen que regalar un tarot, esa clase Ajá. de cositas. Es Son completamente huevadas. falso. Son huevadas. Son Claro. huevadas. Son huevadas. Dilo como son, Así de China, simple. dilo como Ya, son. Yo quiero mis Huevadas. cartas tarot de Marvel. Ahí Claro, con eso voy a o sea, leer. no, y de verdad. o Fuera sea, huevadas, hay de Oye. Hello Kitty. Yo quiero sí. los Oye, míos pero también. ¿no te sentirías bien huevón de que dices, uy, me voy a leer las cartas por primera vez, he pagado 150 soles? Y de la nada saca mi carta de puta de Digimon, pues huevón, de tarot. No, fuera huevadas, hay de Harry Potter. Yo he sabido, así lo he visto, que hay de Sí. Harry Potter. Hay de Harry De Harry Potter, Potter. hay de DC, hay de Marvel, hay de Ajá. gatitos. No, pues Sí. huevón, pero es que Ay, yo me gatito. imaginaría que esa persona va a decir, o sea, ponte, yo estoy con mis Claro. cartas de Pokémon y va a decir, Puede que diga, Sí. "Oye, poco a poco vas a evolucionar. yo he venido acá que me quiera solucionar o que quiero ver si puedes solucionar un tema de dinero y no Sí. te lo tomas con seriedad, ¿no? Como una cosa así, ¿no? Claro, o O sea, sea, es por eso que también, bueno, Claro. por ejemplo, un poquito de contexto. Por eso cada tarotista o cada persona que trabaja con una baraja de tarot, a veces trabaja con varias. Ah. Y lo digo yo ya estoy empezando como que a empezar a Sí. acumular, entonces como que tengo que tener un poquito de ya. cuidado. Pero, por ejemplo, hay algunos, bueno, a veces la gente empieza como hobby, pues tal cual, porque primero empezó para mí las lecturas en la universidad, ha Claro. sido full por hobby, pues para ir practicando esa clase de Claro. cositas. Y después eventualmente hay gente que pues empieza a comprar otros tipos de tarot, también otros tipos de diseño también, o sea, para gustos y colores hay de todo. Claro. Así, Ok. tal cual. Ya, Sí. y si se puede saber, ¿ah? ¿Tienes unas cartas de tarot que sean así íntimas que solo se lo leas a una persona? O así como que muy especial? Yo pensé La que iba a verdad, preguntar. Yo la pensaba que iba a verdad. preguntar si eran unas cartas de tarot que también eran en Kama Sutra, algo así. No, pero fuera de bromas, ¿Sí hay? existe un tarot erótico. Ah, Me pensé que imagino. decir Sí. tengo. O sea, Tengo. Tengo, pensé que Pero no, yo no lo tengo, por si acaso. Perdón que te haya cortado, me estabas comentando de. No, es que, como te digo, a veces cada tarotista, bueno, cada baraja de tarot que a veces uno puede tener, tiene un arte distinto. No necesariamente quiere decir que
el significado cambie, pero a veces es como que depende del tipo de conexión con cada baraja de tarot. Claro. Es Ajá. distinto, obviamente. Sí. Y obviamente, pues, hay algunas barajas que se prestan más como para aprender el tarot, porque la mayoría de las barajas que uno puede adquirir, en su mayor parte, vienen por lo menos con un manual. man. Ah, manja. Sí, he visto. No sé, de repente quieres pasar a... Sí, o A la- sea, lo siguiente que te íbamos a preguntar es que si el leer cartas te hizo popular en el cole, en la universidad. mío. Bueno, en la universidad Bueno, me imagino, porque en la universidad en principalmente. el cole no, o sea, todavía no sabía, ¿no? O sea, pero primero de repente, Qué ¿cómo se abuso. enteraron que tú leías cartas en la universidad? No, y es por que lo tanto... literalmente en la cafetería me Persona ponía a leer las noble. cartas ahí en el almuerzo. Ah, y Claro. tanto así que salí en Confesiones Lima. ¡No! Salió Oye, confesiones, busquen sí. esa publicación. O sea, Creo que Sí, todo salió en nuestro Confesiones grupo, Lima. creo que todo nuestro grupo, una u otra vez Una hemos o dos veces salido hemos en salido. confesiones. Porque Sí. en Confesiones está el Jesucristo, Juan Diego, sí. está el fumón que vende puchos, Ya, el de la esquina. ya. O sea, para la gente de Lima, ¿no? Obviamente. Sí, no, ¿cómo se no llama todos el van a pata? ser- claro. Y también el que vende sándwiches. El que... El que me lleva el pincho. el chico de los panes, el chico de los panes. Ay, chico de los Ah, pero, panes. o los sea- conozco a todos, literalmente. He hablado con Claro. ellos, son mis Y amigos. son de tu carrera. Son de mi carrera. Y el cuarto Qué jinete abuso. de la U de Lima sería la China. La Pero no China, contarán, que ¿no? lee correcto. cartas. O sea, pero, o sea, tú estabas en el almuerzo, yo qué sé, en plan, uy, no, se me provoca un ceviche, no, se me provoca leer las cartas. Y No, estabas leyendo las cartas y de la nada uno piensa que está jugando solitario, ¿no? No. Es que mira, imagínate. En Qué teoría yo abuso. estaba ahí justo. Me encontré con un grupo de amigos y yo me puse a leer. Me dijo, oye, un favor, ¿me puedes leer las cartas? Y yo ya llevaba mi almuerzo allí. O Sí. sea, no necesitaba calentarlo ni nada. O sea, Entonces tú yo ibas- decía, yo iba a ir a almorzar, pero me dijeron, oye, China, ven para acá, léeme las cartas y ya después almuerzas, normal. O sea, te Claro, damos claro. sitio, pues. Yo decía, y la cafetería ya, la de Lima, se llena Se a llena full. el toque, O sea, sí. se llena el toque. Ah, Sí, Entonces sí, yo sí. decía, Sí, es bueno, horrible. pues voy a aprovechar. Entonces primero leí las cartas y fue ahí cuando me tomaron fotos y salí en Confesiones de Lima. ¿Y qué decía, si te acuerdas, así, el post? Ah, El pucha, post. la No gente me está que acuerdo. desperdicie tiempo del almuerzo para leerse las cartas. Cosas así. O literalmente lo que dije. Yo O sea, tú también, llevas en este, tu almuerzo siempre las Dios cartas, mío. a O un sea, lado. no, o sea, básicamente mi cartera que siempre Claro. llevaba en la universidad, siempre llevaba mi baraja de tarot. Ah, ya. Yo pensé que me imaginaba aún una situación en Sí. plan, hija, tu comida, ya mamá, y tus cartas, ¿verdad? No va así. Claro, ya Y eso ya- yo lo llevaba Y por ya estabas voluntad como que propia. preparada de qué speech ibas a dar si venía uno de seguridad y te decía, oh, ¿sabes que no puedes jugar casino? Mío. ¿Algo así? Es que en realidad, o sea, es que no tiene nada que ver con el juego, porque pues el juego pues estaría Claro. con otras personas. A veces yo hacía unas Claro. dinámicas donde trataba de sacar las cartas para mí sola, pero me acuerdo que una vez cuando estaba en plena clase, yo estaba esperando que llegara el profe, Ajá. Te se me dijera, acerca uno de "Abuso". seguridad y me dices, por favor, señorita, guarda sus cartas, pero señor, disculpe, pero estos no son para jugar, Claro. son, Ajá. son barajas de tarot. Sí, pero igual guarda. Ya, Sí, pues. es que Ah, su madre. no me voy a literal, poner a pelear en ese sentido. literal Claro. esos huevones son soldados que Sí. entienden Tienen A y es órdenes, A o nomás. sea. claro. Oye, pero escúchame, ahí te... Siempre No, luchando contra el sistema, carajo. No, Sí. no, escúchame, ahí la China fue sana, ¿ah? ¿Sabes por qué? Porque ¿Por imagínate que se le acercaba de seguridad y le decía, oh, amiga, guarda Qué eso. Y la China abuso. decía, no, es tarot, guarda eso. Y ella le decía, ya, amiga, ¿sabes qué? Dime, ¿qué quieres saber? ¿Si tu esposa te es infiel? Yo te digo. ¿Te imaginas? Oye, igual que hubiera sido, le hubiera hackeado la mente, en plan. Suceso. A ver, para probar. Bueno, hasta ahora Qué abuso. la mayoría de la gente que yo le he leído del tarot en la universidad, en su mayoría, Ajá. era gente conocida, amigos, Sí. o sea, decía, oh, tengo una amiga que lee el tarot, que no sé qué cosa, pero es Sí. que también había alguien más que no leía el tarot, leía hoja de coca. Hoja de Pero coca. coca. solamente lo Vaya. hacía en la Facultad de Comunicaciones, por eso yo nunca me la llegué a cruzar. Dios Ella es mío. comunista. Ah, Pero no, yo decía, quiero un o sea, día nunca, encontrarme. Yo tampoco, nunca nunca han me- visto así cara a cara. Nunca me he Dios mío. podido cruzar con ella porque nunca pasaba por Nunca han comunicaciones, ya era de la hecho- carrera, Claro. pues Una obviamente. Sí. leyenda frente a Qué otra. abuso. Una leyenda frente a otra, No, literal. Yo me acuerdo que sí, pues, o sea, en la universidad, honestamente, no me acuerdo cuándo fue la primera vez que llevaste cartas por primera vez, pero sí me acuerdo que una vez que comenzó eso, de vez en cuando en el grupo decían, oye, China, estoy teniendo problemas con mi flaca, con esta chica, por favor, mañana ya tus cartas para que me leas. Ni cagada. O iba y decía, China, ¿trajiste tus cartas para que me leas? No, ya no las traje, pero las traigo mañana si quieres para que te No, leas. escucha, De verdad. Sí. ¿Sabes lo que me imagino? Que Ah. de repente la China
Puta, imagínate que yo te digo, yo le digo, yo soy amigo de la China, le digo, oye China, puta, tengo unos problemas con mi flaca. Y la China como una amiga cualquiera normal. Te quiere escribir como que, oye amigo. Y el pata le dice, no quiero saber qué chucha opinas, quiero saber qué chucha dice tu carta. No lo deja ni hablar, pero... ¿Te ha pasado eso? Sí, me ha pasado. ¡No! Me siento usada. Sí, pasaba bastante, sí. Entonces, por eso no pasaba mucho, pero pasaba de vez en cuando que nos leía a nosotros los patas ¿Ya? y se acercaba un X y quería que le lean también. Pasaba pocas veces, sí. pero sí había Pasaba gente que pocas estaba veces. curiosa, Sí. que se quedaba mirando. Eso pasaba. Y más Sí, es sí, un sí. público femenino, creo, ¿no? Que masculino, No, ¿no? ni creas. ¿En verdad? ¿Aquí? No, de verdad. Hay muchos hombres que vienen y me preguntan. Prejuzgaste mala. Ha dicho en vivo e indirecto, sí sería. No, pero de verdad, o sea, es que Sí, hay un estereotipo de que la gente que normalmente o sea, sí. las que más se atreven al toque son las mujeres. sí. Pero los que más se me acercan con miedo son los Claro. hombres. Están así, Es lo que más me da risa. están dengueados de saber, ay, quiero saber, ¿no? No, Claro. es que imagínate, a veces es primero, es un grupo mixto, a ¿Ya? veces se me acercan de esa manera. Sí. Primero empiezan las chicas, a una, y dice, oye, sí, te has acertado, después viene otra, y justo el último, el hombre, o a veces son los dos últimos, o el último, y está así. Haciendo, claro, Sí, claro, iba a decir así como como- que, ay, es que no sé. De verdad, pasa bastante. ¿Y leer cartas te ha ayudado a giliar? Hablando ya de chicos. La verdad nunca lo he usado con esa finalidad, porque también Ajá. es como que también digo, no, pues es como con una especie de confidencialidad. Claro. Ahora, a veces, ¿qué es lo que sucede? Que también puede interesarme a alguien, sí, pero después cuando le leo las cartas y Dios todo eso, mío. después como que a veces veo los red flags ahí. ¡Mierda! Es como que te Qué spoileas. lo que Claro, va a no decir. se me spoileé, pero es como que dice, uy, no supera el LED. Ah, Ahí lo es. ¡Mierda! Ya saben, chicas. Carajo. Tienen que aprender a leer el tarot para... Sí, antes de, ¿cómo se llama? De salir con un chico, que le lean el tarot en sus caras. Ah. Pero, o sea, literalmente tú querías salir con alguien o te gustaba y has visto como que, uy, no. No pasa nada, es racista. Es racista. La verdad, no me ha pasado eso. O sea, Ya. a veces yo de manera genuina siempre ayudo a la gente. O sea, Ajá. puede que me interese, pero después digo, no, a lo mejor esta persona tiene cosas mayores por las cuales debe Claro. preocuparse y pues Sí. mejor lo dejo ahí a un costado. Esas cosas sí trato de ser lo más Profesional profesional posible, posible, sí. obviamente. noble. Tú nos has mencionado que has estudiado la carrera de administración. Sí. ¿Alguna vez has aplicado así? ¿Has juntado los dos mundos? O sea, no es tanto de que como que juntar los dos mundos, porque técnicamente ahorita el emprendimiento ahorita es... Claro, es como administración. Es como una administración, pero de mi Claro. propio negocio. Y también Ujú. el tarot está dentro de los cositas que puedo ofrecer dentro de mi emprendimiento. Claro. Pero eso Claro. sí, no es una fuente de ingresos neta, así cual, Ujú. de la cual depende 100%. Ajá. Ah, mira. Ya, pero ¿no dijiste que ya vives de tarot o no? No vivo del tarot. O sea, de por sí el emprendimiento abarca varias cosas, pero ya. el tarot aparece de vez en cuando. O sea, cada vez que voy a ferias ofrezco el servicio del tarot, Claro. pero poca gente se acerca. Sí. A inicios del año podría decir que ahí sí fue todo lo contrario, porque ahí un montón de gente se me acercaba, Wow. pero después ya mío. como que bajó un poquito el hype, por así Ajá. Me decirlo. imagino que es para saber cómo Abuso. iniciar su año. Claro, cosas esa así, ¿no? clase de Claro. cositas. Entonces es como que ya, pues, ha pasado más a un tercer plano. Pero Sí. más genera una duda, o sea, tú cuando vas a ferias, o sea, no es que tú tienes tu stand y lees tarot, sino es que tú vas a ofrecer, o sea, como diciendo, yo me acerco a alguien y le dijo, ¿quieres leerte las cartas? No, gracias, no soy. Oye, que suena medio perturbador, ¿no? sí, weón? No, es que, a ver, Sí. para que tengan una idea, es como si yo dijera, tengo esta mesa de acá, coloco los productos que ofrezco, a veces son cosas sería chamán o cosas así. Ajá. Ah, ya, claro. Y de ahí pongo un cartelito aparte que dice lectura de tarot. Sí. O sea, como que, y ahí es cuando la gente se queda, uy, Claro. están haciendo lectura de tarot. Sí. Ahora que ya, yo ya. recuerdo, cuando tú fuiste a una feria Sí. ¿cómo se llama esto? Museo Metropolitano. Arenales. Sí, Arenales. Arenales. Sí, sí. En Arenales tenías una amiga que también justamente, ella lee las manos, Sí, ella quiromancia. lee las palmas. Ujú. Ella tenía su stand, vendía pines, yo le compré un par, vendía pines, vendía stickers, cosas así, cosas chéveres, ¿no? De otakus que a todo el mundo le gusta. Claro.
Y al costado tenía su cartelito, literalmente una hoja donde ella Chiquita. escribió lectura de mano. palma 5 soles, una vaina así. Claro. Uy, qué rico. Sí, mejor Y- decir palma, Sí. mejor decir palma que en vez de decir leo la mano porque te pueden borrar la M. Y ya. Leo la Claro. mano. No, pero es que te imaginas que esa guau hubiera sido una estafa que diga, oh, te leo las palmas, wow, me va a leer las palmas y te haga esa niñería que es la de que vas a tener un hijo hombre y una hija mujer. ¿Sí? No, pero, ¿Ah, huevón? claro, en el colegio hacían de que primero te tenían que aplaudir Sí. bien fuerte. Ah, O sea, ya. vas a tener 3 crías. Una Ya, cosa así, ya, ¿no? ya, Se paran de una, se paran de una. Se Ya, paran de bueno, una. Pero esa hueá, justo, Oye, espera, un poquito de corte. Hay 17 personas conectadas, como que dejen su like y, Sí. Ah, sí. y Compartan. Ajá, compartan y comenten si es que quieren Claro. o sea, hacerle una pregunta a la China. Ella es Preguntas. tarotista, profesional, dedicada, 5 años ha estudiado tarot. En la Universidad de Ya Lima se tiene- graduó, ya hizo su De la Universidad práctica. de Lima, de la Universidad Ya de hizo Lima. sus prácticas ya. Nos etiquetan, estamos en Instagram como Arroba- hedonista arroba- AP. @hedonista AP, Yes. como el nombre del canal. Y Ajá. ya le toman fotos a su televisión, no sé, a su Ajá. computadora donde estén viendo y nos etiquetan. Ya Sí, me sí, sí. amor, ya. Correcto. ya me moría. Sí. Entonces sí, o sea, lo que hizo ella sí era leerme las palmas, que también es, me imagino, una rama Abuso. completamente diferente. El problema y también las razones por las que no le pido a la china que me lea Ajá. es que yo me olvido. Entonces sé que me dijo algo, pero no me acuerdo qué chucha me dijo. Ah, o sea, de corto plazo. O sea, te lo dijo ella hace 5 minutos. Me lo dijo. Fue una conversación rápida, así, también de 5 minutos, ¿Ya? creo. 10 a lo olvidaste? mucho. Y ahorita ya no me acuerdo qué me dijo. Es que si son varios componentes, no me imagino, yo Claro. no sé. Si Es que son me como dijo- 5 o 6 componentes. Me te dijo puedo algo en olvidar. específico. O sea, Sí. leyéndote la mano, la China te Me dijo. leyó la mano, me No, leyó la mano. Ah. En realidad, la que le leyó la mano a Joaco, Sí. en realidad es una amiga mía, Ajá. es conocida como Darky. Sí. Ella, aparte de ser artista, o sea, hace sus Ujú. dibujos así, todo estilo. Ah, sí, sí, sí. El estilo de dibujo de tipo Es- Cartoon Network, por Sí. así decirlo, Ah, porque qué es la mejor chévere. manera de decirlo. Coño. Ella aparte tiene su canal de YouTube y encima ella le decía, es que literalmente entre yo y un amigo fue que impulsamos a que ella empezara a leer la mano también La en mano. las Ah, sí. ferias. Ah. Sí, porque literalmente yo digo, oye, pero si sabes leer la mano, Claro, hazlo en las ferias. Ofrécelo, Ofrécelo en está- las está ferias, sacado, claro. pues, o Sí, sea, Claro. no Qué pierdes abuso. nada y no hay inversión técnicamente. Así que- claro. y, o sea, igual se ponía a leer la gente y decía, oye, tú tienes una gran capacidad para adaptarte a los cambios, cosas así. O sea, Ajá. Una hablaba- hueá así. veía Sí. muchas Que- cosas de tu Sí, personalidad. También no creo que sea buena idea leer la mano específicamente en arenales. Porque... Ya lo entendieron, ya. lo Sí, entendieron. inmediatamente se entendió. Sí. Sí, Es eso que creo que por eso demoró mucho en decir, ya voy a leer la mano. Voy a Huevón, leerlo. es que esa mano de todo el día estar ahí. ¡Ah! Puta, debe estar blanca, ¿Cómo se nota que Joaco es bastante Sí. buena persona, no? Cabo, cabo. Coincidentemente, su amiga Uy, también qué vende, ¿cómo se llama? rico. Toallitas húmedas. Húmedas, papel higiénico, Sí. cremas para Crema la para la mano. mano, ¿no? sí. Yo me refería a que esos buenos que les va a crecer la pelo en la mano. Pele en la mano. Ah, ya, pero en la mano. Sí, ¿tú qué pensabas? No, yo dije porque han jugado todo el día en la Apoya, claro. Por eso es muy buena Es que persona. soy muy buena persona. Señores, Es muy buena persona. Ok, Ah, la mejor ya. persona del mundo. Escucha, hay comentarios. Están ya. haciendo preguntas a la China. ¿Ya? A Dice, ver. bueno, justo es una pregunta acá, Seon Player. Ah, bueno, pero antes de Seon Player, Edgar puso como que, Joaco, tengo una duda. ¿Cuál es la referencia de KFC? Al final del programa lo vamos a decir. Ahorita Sí, lo vamos a sí, decir. no. Vamos a contar la historia del KFC. Sí, al final del programa. Si es que quieres enterarte, No. al final. Pero mejor aún, si quieres enterarte de toda la historia, ándanos a ver el stand-up. Ah, Porque lo sí. contamos en sí. el stand-up. Juaco lo cuenta en tu stand. No lo cuentas. No, No, todavía no. todavía Pero Ah, estamos ya. preparando ahí. ¿Cuál es la un- historia de Oh. KFC? ¿Qué chucha? que tú lo manipulaste mentalmente para Ah, que ya. No digo más. Ya No para- pasa, ya, 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 ok. digo más para- No pasó en el KFC, pasó en la en el, universidad. en el- Ah, Ya. Ya bueno, la pregunta de Seon Player, la China. Las predicciones del tarot. Que ya te íbamos a preguntar, yo se adelanta un poco. O mejor cuando. No, de hecho aprovecha. Y ya lo tenemos ya presente. la quemamos, Ajá, ya, claro, ok, claro, ok. la quemamos. ¿Las preguntas del tarot se cumplen? ¿O de verdad? ¿O es Ajá. algo sugestivo? O En probabilidad, realidad, ¿no? O sea, normalmente yo a veces lo que hago en la mayoría de las predicciones es confirmarte lo que ya te está sucediendo, en algunos Ah. casos. A veces puedo ver una situación en particular como diciendo, oye, deberías de tener un poquito de cuidado en estas cosas, porque la mayoría de la gente que se ha leído dice que por lo menos
de todas las cosas que he leído, por lo menos 70% se cumple, sí o sí. Ah, man, ya. Mierda. Pero hay cosas que personalmente como tarotista a veces no me gustaría que se cumplieran. Ah, ya. Ah. Cuando a claro. veces hay que dar malas noticias. Y entra en y juego eso. un poco el ser humano, ¿no? Claro, de que o sea, el te tema de da como- empatía Sí, también. empatía, claro, sí. Claro, Entiendo, obvio, entiendo. obvio. Pero 70% es bastante, ¿ah? O sea, Bueno, Es es bastante, que es como si te dijera, ya, te digo 3 cosas bien importantes que debes de tener en Claro. cuenta, sí o sí dos de ellas se cumplen. Cosas así. ah, man, ya. Claro. Ahora, Sí. justo vi ¿cómo se llama? Agatha, la serie de Marvel. Hay una chica que lee las cartas, una tarotista. Y habían tres. ¿Ágata? Ágata, sí. Ágata, casi hay un capítulo que se trata del tarot. Sí, Hay un capítulo- claro, y es como que el pasado, el presente y el futuro. Y hay Ajá. dos espacios más, Claro, que ahorita no me claro. acuerdo. No sé si sabrás a qué me refiero. Sí, o sea, hay una, bueno, es que de por sí hay Gracias. varios tipos de lecturas, así Ah, que, claro. y depende incluso también cuando, ya a veces, justo aprovechaba el grupo de la universidad, literalmente, para hacer como, agarrarlos de conejillo de India. Claro, practicar O sea, diciendo, formatos. No, claro. practicar formatos y decía, oye, ¿cómo debería de sacar las cartas? O sea, yo Claro. es como que allá es donde aprovechaba Otro, y todo ese otro tipo tema. de cartas. Claro, algo así. Pero esa Claro. clase de cositas era lo que bueno, personalmente yo hacía, pues. Es más, había un tiempo en el cual empezaba pues a hacer tipo, no rituales, pero como que hacía como pequeñas pociones, bueno, brebajes como para que la gente lleve como amuleto, cosas así. Claro. Un montón de gente. Y después salió el tema el tema de las canas. A eso quería decir yo. De las Yo canas tengo que mi se amuleto canan. de la China. Sí. ¿Amuleto? De tus propias canas. No, es es una cana de ¿Ya? la China que se le cayó. Ah, Sí. ya. Y la tenía en mi billetera, en mi anterior billetera. Debe Literalmente estar por ahí. cada vez o sea, alguien decía, Sí. oye, no he estudiado para un examen, literalmente me pedían una Una cana. cana. Oh, chingada, Ah, una ya, cana. ya, Ni ya. cagando. Sí, no. Más cinco probabilidades de suerte. Sí, claro. sí. Algo así. Sí. O sea, como que necesito protección mágica. Puta madre, no he estudiado. Claro. ¡Una cana! ¡Una Literal. mierda! weón, qué interesante. Dios weón. mío. Acá justo Javier Poma ha hecho Javier Poma ha hecho una pregunta muy interesante, ¿ah? Sí. Dice, ¿has leído las manos de albañiles algún día? La verdad es que ¿Sí? quiromancia tal cual, o sea, la lectura de la mano, yo no la hago. Ah, no, que se ha hueveado, pero Ah, si ya, es ya. la pregunta para pues, hacer Javier, también. no sé si... No me... Claro, por eso le dicen pomarola. pues. Pues... él era Ah, Pomarola. Qué claro, huevón él era eres. Pomarola. Este huevón. De verdad me la creí que era Como te Pomarola. digo, huevón. cada persona que empieza a meterse en este lado de lo que viene a ser irse un poco fuera de la normativa, porque obviamente Ajá. tenemos o sea, por lo menos acá en Perú, predomina mucho el catolicismo. Y Ajá. digamos, la filosofía de vida más racional. Claro. Más racional, ¿no? Claro. Me parece que justo en Asia, en Oriente, es más bien todo lo contrario, ¿no? Tiene un valor, la espiritualidad tiene un valor mucho más grande, ¿no? Claro, no se trata tanto de, por así decirlo, que hay que hacer las cosas de cierta manera. Es más que nada el tema de que no bien las cosas, debería ir tranquilo. Claro. Obviamente el tema del karma. Hay mucho, bueno, la Sí. influencia del budismo tal cual Ajá. es algo que es bastante presente allá en Asia. Ok. Sí, Claro. sí. Justo lo que estaba mencionando de Agatha, el pasado, el presente y el futuro. O sea, el tarot no es solamente leer y predecir el futuro, es ver tu pasado, dónde estás ahora y a partir de eso hacia dónde puedes estar encaminado. Claro. Por eso tu lectura puede ser diferente hoy día y mañana es otra cosa. No porque dependiendo de las decisiones que tú tomes. Claro, porque es como si yo te, como el comentario anterior ahí decía, quiero que verifiques si es que me va a volver a ser infiel mi ex. En el pasado cositas, te es fue como que- infiel, en el presente te está siendo infiel. ¿Qué pasará mañana? Claro, es como que aplicas un poco de lógica en ese sentido, pues Sí. obviamente. La idea es que cuando te hagas una lectura de tarot, por lo menos desde mi punto, Ajá. es que por lo menos tú entiendas, ok, cómo estás en el momento, qué es lo que deberías de hacer ahora para que el futuro sea o más prometedor Ajá. o evitar ciertos problemas, cosas externas que tal vez en su momento no hayas considerado en el momento. Claro. Es como, por ejemplo, hay gente que me pregunta, oye, ¿cómo me va a ir en un tema de viajes? Yo agarro y me pongo a ver las cartas y a veces me sale inmediatamente, oye, una consulta.
hecho bien tu tema de tu papeleo, pasaporte. Y a veces es como que dicen, bueno, es que sobre esto. Y Todavía ahí no es donde sacó la empieza el visa. tema. Claro, cosas así. La gente es bien pendeja, pero le dice, oye, me voy a Estados Unidos, ¿tú crees el otro mes? No tienes visa. No es, que, tiene- es que por, Puta, qué imbécil. es que por lo ilegal. Ahí Javier Poma ha dicho algo bien bonito. Dice, el creer es poder. Si alguien te dice que te irá bien, todos los días amaneces con ese Ya, mi pensamiento amor, positivo. ya. Ya, mi amor. Muy bien. Muy bien, muy bien. muy bien. Marieta dice, sí, conejillos de indias, ¿no? Marieta, sí. Y Sion Player nos hace otra pregunta. ¿Es fácil aprender a leer el tarot o hay que tener el don, alguna habilidad? ¿No? En Tienes este que caso, ser china. No, mentira. ¿Te imaginas? no, en realidad es que acá hay un tema bastante interesante. Hay un método científico que me he olvidado completamente de qué es, ¿Ya? pero este método científico básicamente te hablaba sobre el tema de que, por ejemplo, tú tienes un problema, puedes tratar de generar una solución con un grupo de palabras de manera aleatoria. ¿Ya? Bajo ese mismo concepto, es la mejor manera en que lo pueda asociar de esta manera. Porque, por ejemplo, cara a las cartas ahorita, supongamos que tienes un tema de dinero, pero es ¿Ya? como que cuando veo las cartas yo digo, oye, pero a veces me habla un poco de, no veo un tema de estructura. O sea, como, por ejemplo, que te salga el rey de oros al revés. Ah, ok, El rey de ok. oros al revés, yo no necesariamente lo interpreto como algo completamente negativo en el aspecto económico, pero sí me puede indicar de que a veces no hay base o no hay Ajá. una manera de cómo controlar el... Por ejemplo, no he hecho mi Excel de costos Claro, mensuales, ¿no? o, Por ejemplo, o ¿no? realmente nunca manejas un presupuesto, cosas así. Claro, Claro. claro. A veces eso se puede reflejar mucho de esa manera. Por ejemplo, en otros casos es como que yo asocio también en unos casos de números con temas o consideraciones que hay que tener en tema de salud. Ah, ya, Algunos ya. números que me pueden salir dentro del tarot, porque el tarot tiene el as, el 2 de copas, 3 de copas, cosas. Sí. Y a veces me puede Claro. indicar a un tema de que, oye, ¿sabes qué? Sobre el tema de... Yo no lo veo tanto como específico, pero es como que, bueno, así, oye, si la zona que yo asocio con la garganta, no es solamente de la garganta o de que tengas alergias que te afecten la garganta, también puede hablar de la tiroides. Ajá, claro, está ubicada Esa ahí. clase de cositas. Claro, claro. Sí, está bien. Bueno, creo que dejaron otra O pregunta. sea, es fácil, se puede aprender, sí, pero también la idea es que a medida que vayas practicando, vas trabajando también tu intuición. A veces no es tanto de que yo tengo un bichito que me dice, es esto de acá, o significa, no, sí, le está haciendo infiel o algo, cosas así. No, Claro. es como que me dice, como si se me estuvieran viniendo a la mente situaciones que yo personalmente he vivido y que me recuerdan bastante diciendo, oye, por si acaso, has pasado por esto, esto, eso, y ahí es donde el tema de, oye, sí, realmente tiene que ver mucho ese tema. Claro, como desarrollar una especie, dentro de eso, desarrollar una especie de pensamiento lógico dentro de esas herramientas que te dan, ¿no? Claro, porque obviamente hay un montón de gente que se me acerca y me dice, oye, ¿sabes si tengo trabajo de brujería, cosas así? Ajá. Pero a veces yo veo, no es brujería, pero a veces siento que como que a veces hay actitudes de esta misma persona, tan solamente Claro. de verla que dices, no, pues con razón, pues hay gente que te mira mal. Pues. Dice- Exacto, Pero no te molesta que te digan bruja. o sea, Ya. nada Yo que todo el ver. rato diciéndole bruja, ¿no? Dice Arago dice buenas noches, Carlita. Oh, Arago, Arago. dice. Pero has ignorado la Arago pregunta. es la araña de Harry Potter. De Harry Potter. Claro. Aragorn. Ok, Ah, pero tú no has visto, pero No, me olvidó, no. me olvidó. Es que yo no sé de arañas. No, él no sabe nada de películas. Dicen, acaban de decir que tienen una colección de tus canas. Ay, Ah, sí. sí. ¿Quién tenía? 3 canas, dice. Yo tengo tres canas de la China, dijo. ¿Quién? Marieta. Marieta. Ay, a Marieta sí me ha pedido varias veces. Sí, sí. Otra pregunta, ¿cómo es que se te caen las canas? Es que en realidad no es tanto que se me caigan, sino es ¿Te como la que... jalan? Sí, a veces. De verdad, en la universidad era como que, China, necesito una cara. Y es como que, O sea, a ella no la saluda como que, hola, es, mierda. No es como que sino, pa. Sí. no, pero sí, un montón de veces me han pedido, oye, China, necesito una cana, Mamacita. tengo un examen. Ahora sí, vamos a pasar a una pregunta que le va a gustar al público de temas de chismes Ajá. Ok. acerca de la lectura de tarot, ¿no? Y la pregunta es, ¿alguna vez
¿Te han preguntado algo estúpido en el tarot? ¿Qué cosa? O No algo me raro. O algo raro. O algo muy raro, ya. O algo muy común. O sea, lo que casi siempre pregunta todo el mundo, ¿no? La verdad es que a mí me da risa un montón cuando veo gente que me pregunta, ay, ¿cómo me va a ir en el amor? Pero las cartas, cuando empiezo a verlas, es claramente una persona que o a veces no tiene autoestima, que también puede pasar bastante, sí, sí, a sí. veces no se da cuenta que alguien le está gileando, Ajá. o la tercera y más importante, apenas recibe un poco de atención, o por así decirlo, es como que se le acerca a alguien, ella se va corriendo, por así decirlo. Esa clase de situación. Ah, ya, Síndrome Claro. de es Chihuahua. la clase de personas que cuando estás caminando por la calle y de casualidad te chocas la mano, ¡uy! Quiere algo conmigo. Puede Algo- ser No, también. puede no, ser, en ¿o realidad, no? no, en realidad es más como si yo te dijera, supongamos, Gabo, tú me dices, oye, me pregunto cómo me va a ir en el amor y todo ese tema, pero es como que veo las cartas y digo, oye, es que apenas se te acerca una flaca, tú agarras, te vas corriendo. Ah, tú puedes ver eso. Por en las inseguridad, cartas. de repente. O sea, a Persona veces noble, refleja no he mucho la visto. inseguridad Persona o a veces es como noble. que diciendo ya como cuando hay una mala reacción, es como que ya es una reacción Claro. innata diciendo, no, esta persona que quiere, o sea, se quiere Ya, ya, aprovechar. Claro. Ok, pero, o sea... O a sea, veces, pero- es como que, como cuando este amigo, o sea, me acuerdo por un amigo que decía, oye, sí, por una chica simpática que decía, ah, sí, para que podamos estudiar juntos, y el otro se va a estudiar, algo así. Es como Claro, esos claro. momentos de hilazoso, por así decirlo. Claro. Ya, pero, mira, por ejemplo, ¿cómo te va en el amor? Creo que es una pregunta como que muy, digamos, abierta, pero, Sí. o sea... Es muy pero- compleja. O sea, el o- amor es muy claro. complejo. Pero no la consideraría como una pregunta estúpida o una pregunta rara, que es lo que de repente le preguntamos. Mira, de repente hay que darle ejemplos como para decirle, como para que diga, ah, ya. Por ejemplo, una pregunta estúpida es, oye, Carla, ayer justo estaba en la casa de Guille y estábamos cocinando y se le quemó el arroz de verdad. ¿Es cabro? O algo así, ¿sabes? Felizmente no he tenido preguntas No, estúpidas. hay de ese una- tipo, hay de una esa pregunta índole. más estúpida que A ver. surgió un poco, que va de la mano de eso, Ya. de que una vez un amigo de nosotros ¿Ya? te pidió salchipapas ¿Ya? y solamente se comió el hot dog y dejó las papas. Y yo tenía la teoría de que ese era un mensaje subliminal de que nos estaba diciendo que era gay. ¿Qué? Porque no le gusta la papa, pero ¿Fuiste sí tú? le gusta el chorizo. ¡No! Claro. No, yo no dejé No, Claro. es que... Me sí entendiste, como que se comió todo el jodó y dejó las papas. No, Que es era que cabro, dijo a ver, una pregunta muy tonta que a veces me dicen es, ¿voy a regresar con mi ex? Ah, O sea, Claro. porque al fin y al cabo la decisión no va de mí Claro. como tarotista, va de Ya. la persona. claro. o sea, Exacto, sí. Sería distinto si es que dices, oye, la persona con la cual terminé una relación va a querer intentar regresar, va a querer comunicarse conmigo, es distinto. Pero hay gente que dice, Claro. voy a regresar con él o, sea, o con ella. O sea, y es como que... O a veces tengo situaciones en las cuales hay lecturas donde yo digo, oye, pero date cuenta, pues, amigo. Dios mío. Claro. Ella no te Ay, quiere. Es que de Ella no te repente quiere. estas personas piensan que son como títeres, o sea, que son, ¿cómo se dice esto? Que todo ya está predestinado y no hay libre albedrío, ¿no? Es que O sea, ese es el tema, pues. En Claro. realidad, o sea, hay cosas que sí pueden estar predestinadas en hasta cierto punto, pero tú puedes cambiar tu destino, tú puedes manejar las cosas como tú quieras. claro. O sea, la vida es demasiado corta como para que solamente pienses que todo está predestinado, nada más. O sea, tú puedes agarrar, oye, yo tenía el sueño de querer hacer supongamos, abogado, pero terminé estudiando ingeniería industrial, pero ¿qué te impide agarrar y decir, ¿sabes qué? No voy a estudiar ingenierías, me voy a estudiar como Voy a ser abogado. stripper. Voy a También, hacer también. Sí, también. podcastero. Voy a ser podcastero. Puta, pero de verdad, yo me imaginaba gente así preguntando de verdad estupideces. En plan, yo qué sé, me voy a la tía que vende papita con huevo y justo me puso 2 huevos y una papa. ¿Qué me querrá decir? No, Hay así, gente que también no sabe captar muchas indirectas y es como que dice, oye, ¿cómo es esta persona? O a veces es Claro. como que, o a veces no es tanto de que sean estúpidas, sino sobreanalizan abuso. mucho las cosas. eso me gusta. Pasa Como que bastante. te han dicho algo así como que tú has dicho, amigo, evidentemente quiere estar contigo. O algo así. Sí, a veces sí, es como que, amigo, es obvio. Ya, Ah, man. pero ya. ¿qué te acuerdas como que la más... Ay, es que lo malo es que he leído tantas veces y, o sea, Qué abuso. personas distintas en todas las situaciones, pero es como que es un patrón muy repetitivo en ese sentido. Claro, que también tenemos una pregunta que va de la mano con eso. Si alguna vez le has leído a alguien famoso o a alguien peculiar. O sea, alguien así con alguna actitud rara
físicamente, no sé, No, estrambótico. no tanto así, pero lo más cercano es que le he leído a youtubers. Ah, Ah, está youtubers. bien. ¿a quién? ¿A quién? y se puede saber, ¿ah? Sí, Porque claro, se puede saber. A ver, Si ellos de te han por dicho como sí, que... a ver, sí o sí, me acuerdo que le leía. No, no era. Es que justo había, o sea, por mi amiga Darky, que es la que lee también La Ajá, Mano y sí. todo eso, ella es artista. Ella también es youtuber y por eso es que conoce un montón de gente también que está dentro del entorno. Por ejemplo, creo que a quien le leí fue a un youtuber de Colombia conocido como Cevitas. Cevitas. Me Ajá. suena, Me suena también. A ver Cevitas. si lo busca ahí de repente producción. Sí. Cevitas. De Cevitas. Colombia. Cevitas. Sebastián. Colombia. Ah, no, ese es Sebastián Yatra, pero ese es un No, no, cantante. no, no, no. No, este, cagando, así, así, No, ya o sea, atrás. no son youtubers tan grandes, Claro. pero Ah, ya, obviamente claro. pues es gente con la cual pues puedes conversar y todo ese tema y me dio risa porque como por esta amiga es que los conocí y al final me dice, oye, China, bueno, en realidad me dicen por mi nombre ahí en ese entorno, me dicen, oye, Carla, justo Cevitas se acaba de comunicar conmigo, todo lo que le leíste cuando vino acá a Perú, se cumplió así, Ah, tal la cual, ¿no? mierda. O sea, cosas así. Dios mío. Anda. Hola, fuerte. Y justo ahí han hecho una pregunta en el chat que abre la puerta a otro tipo de preguntas, a preguntas así medias paltas, medias macabras. Como por ejemplo, Nana nos dice, ¿con el tarot puede ver si la vida de esa persona se va a acabar? Fuerte. Es fuerte. La verdad es que dependiendo de la situación se puede determinar cómo puede que... Dios Bueno, a ver, Ahora, ¿por tampoco qué? te voy a mandar leer a mi abuelo con cáncer terminal. Evidentemente O sea, vas a claro. decir que se va a morir. Claro, o sea, por ejemplo, cuando hay una, Señor, ni tengo que cuando poner hay las cartas sobre la una mesa. Qué abuso. enfermedad, por así decirlo, ya como que teniendo cáncer o en una fase ya un poco más complicada, yo digo que siempre la idea es que el mensaje sea como para poder asimilar las cosas, Ok. porque a veces hay gente que reacciona muy mal, y es que yo les digo, no, sí va a fallar. Pero Concha, su madre. aunque la verdad, hasta ahorita, yo no he o sea, predecir así fallecimientos Dios tal mío. cual, no lo he hecho, por lo menos con la gente fuera. Pero Claro. dentro de Ya. mi propia familia, a veces yo me podía a leer las Qué cartas abuso. y a veces ya por algunos familiares que ya sabíamos que estaban un poco enfermos o que no teníamos noticias de ellos, ya sabíamos que ya iba a pasar. Pero no es tanto por el tarot, sino porque a veces también siento que la habilidad o el don que tengo también ha sido por herencia de mi mamá, porque mi mamá ya percibe cosas. Ajá. Ah, claro. O sea, y es más, mi mamá dice que bueno, cuando alguien se está despidiendo de ella y es una mujer, huele a flores. Ah, y tal eso sí he cual. escuchado bastante, sí. Ya, O sea, sí. de la nada es como diciendo, estás en tu cuarto, estás todo cerrado, así es como diciendo, ya, tú estás en tu cuarto ahí, todo tranquilo, todo sudado si quieres, pero si de la nada empiezas a sentir un olor a flores, es como que alguien se está despidiendo. Chucha. Y A por lo la menos mierda. esa clase de mío. cositas mi mamá las percibe y ya llegó un punto en el cual yo también las estoy percibiendo también. Oye, Ya Claro. como- ya no Ya voy a no, hacer por la el joda de que mi pedo huele a flores, ¿eh? ¿De verdad? Ya no voy a hacer la joda. Me ha pasado algo similar. Mi vieja sueña cosas Ah, Ujú. man, y se cumple. y se cumplen. Yo, justamente hace unos años, no me acuerdo qué soñé. Pero, y el Pero- sueño de que ibas a ser marino, hermano. No, que ibas a ser un Soñé y ingeniero. un día, ese mismo día me levanto, mi hermano nos dice de que, ¿cómo se llama? Nos dice, hay que almorzar, ¿no? Juntos en la casa de mi abuelita. Y cuando nos hizo esa invitación, yo dije, está embarazada. ¿Qué? ¿Tú? Y no sabía por qué, Dios mío. pero esa idea se me entró en la cabeza Porque justo. nunca me ha invitado mi hermana Qué abuso. a almorzar. No, o sea, Sí, era un ahora- domingo, o sea, era Ah, era, Cuest- algo era chill, normal, claro. era regular. O sea, no, literalmente no había nada que saliera de lo normal excepto ese sueño. Y dije, qué raro. O sea, porque soñé, ahorita no me acuerdo el sueño, pero soñé con esa sensación de que mi hermana está Qué embarazada. abuso. Mierda. ¿Qué pasó? Fuimos y fue el día que nos dijo de que Está estaba embarazada. Ah, man, Sí. ya. Maña. Pero tu vieja no era la que soñaba y tú soñaste. Mi vieja dice que soñó lo mismo. Ah, O sea, Ah, me dijo, yo soñé que tú me ibas a contar de que estabas embarazada, una cosa así, le dijo. mierda, weón. Y yo no le dije a mi familia porque soy cagón, no sé. No comparto mucho con ellos mis Claro. ideas, pero yo también Ay, sabía, ya. en ese momento, antes de que mi hermana nos contara que estaba embarazada, yo sabía que estaba embarazada. Persona noble, no la he Sí. visto. Persona noble. Sí. Entonces entiendo eso de poderes generacionales. Dones claro. generacionales. Ah, fuerte. Sí. Oye,
Justo han hablado en el chat, creo. Sí, ese un player es el último comentario. Sí, dice... el meme de cómo los hombres captamos indirectas son reales. Ah, sí. Claro. Sí, claro, sí, es sí, real, sí. completamente real. Es correcto, es correcto. ¿Quieres cargar tu Y celular? también el meme de que somos Dios bastante mío. obvios también. De que somos bastante obvios. Sí, obvios como. Por ejemplo, hace poco, por ejemplo, en la chamba estaban hablando Ya. de que, por ejemplo, un caso que sucedió a una chica particular, ¿no? De que estaba saliendo con un chico, todo, y ella, el chico, cuando ella se enteró de que al chico ella le gustaba, que al chico le gustaba a ella, el chico también como que llegó a oídos, y entonces dejó de tratarla de la manera como le trataba antes, como porque no ser tan obvio, ya. pero fue mucho más obvio, ¿ves? ¿No? Sí. Chucha. Claro. ya, ¿Cómo ya. vamos de tiempo? ¿Estamos bien? Creo Sí, que ya estamos podemos bien. pasar a lo que la gente Dios quiere. mío. La lectura de La cartas. lectura de cartas. Ah, Oye, ya, oye, puta, oye. Claro. Faltaban preguntas interesantes, pero sí, el No, corto... pero si los ha respondido. O sea, hay ¿Sí? una nomás que faltaba que era, bueno, que alguna vez ha mentido para predecir por alguna Uf. razón. No necesariamente haber mentido, pero ¿O, es lo, como o lo que- has hecho por joder de repente? No, en realidad a veces hay algunas cositas a las cuales yo decía, hay un tema de omisión de información, por así decirlo, es como que diciendo, hay una situación, cuando a veces es como que, no necesariamente como estuvieran mintiendo, pero es Ajá. como que diciendo, la situación está, o sea, es como que diciendo, oye, la persona no me está siendo completamente honesta. Y yo Claro. digo, primero tienes que ver tú lo que has hecho antes de tratar de ver, porque siento que las cosas no van a ir tan bien, efectivamente, porque no estás siendo bien consciente de lo que estás haciendo, cosas así. Ya, Tú, Eso claro. sí me tú pasa. nunca has mentido, pero sí has sentido que te han Dios mentido a ti mío. Sí. al momento de hacer la lectura. Ajá. O que les ha Ah, costado ya, decirme ya, la ya. verdad de las Claro, cosas. La verdad completa. Y al revés, creo que también nos comentaste de que cuando ves que algo es muy fuerte, ya entra O sea, tu parte humana y como que claro, o sea, yo digo, la verdad lo que tienen que hacer es tratar de cuidarlo. Claro. No voy a decirle que le den calidad de vida, porque eso ya suena que va a Claro, es fallecer. muy fatal, ¿no? Entonces Claro. tú agarras y dices, bueno, trata de hacer lo posible para que las cosas estén tranquilas, porque siento que tienen que tener cuidado con más esto, que el otro, traten de organizarse mejor en la familia para poder visitar a esta familiar, cosas así. Ya, pero, o sea, hay Sí. gente que te la intenta barajear de alguna manera como para... Y no te dice al 100% las cosas completas. Hay gente que no me dice O sea, 100%, o sea, Por ejemplo, no sé, o te quiere camuflar, como que yo te digo... No, yo soy bien macho, yo soy bien macho. Claro, yo te digo, oye, no, yo te digo como que, Cabuzo. oye, China, pucha, últimamente me invento, con mi pareja, me va mal, al momento que estoy acercándome a ella, siento que algo en mí se deprime y se baja, y tú de frente, amigo, no se te para, amigo. Tú de frente. a veces, bueno, hasta ahora no recuerdo así una situación así tal cual que sea como que bastante obvia. Ajá. Lo Ya, que ya. sí me ha pasado, por ejemplo, es como que un amigo que estaba todo asustado porque con la flaca que estaba saliendo en ese momento, no le llegaba la regla, básicamente. Uy. O sea, y a mí me da risa porque yo le decía, y yo era la amiga que siempre aconseja, o sea, de por sí, de manera general, entre la gente de la universidad decíamos, oye, no, sí. O sea, si no hay gorrito, no hay fiesta. O sea, Claro. nosotros comunicamos, presente. obviamente, Presente, sí, pues, sí. en Si, ese si no hay sentido. sombrero, no hay vaquero. Claro, esa clase de cositas. Y es como que el otro vino corriendo, todo preocupado. China, necesito que me lea las cartas sobre eso. Antes de leerle, le metí una cachetada, pero... ¡A la mierda! Está bien. No, porque obviamente, pues, es que no era yo la única que se había enojado por eso. Edgar también. Ya Edgar se saben. enojó también Edgar se enojó con también. el amigo. Sí. Ah, yo pensé que el amigo de Edgar. Yo pensé que- Ya saben, prueba de sangre es mucho más Dios segura mío. que prueba de orina. Sí. Ah, Es correcto. Pero justo ya, pues, ya dije, ya, bueno, voy a leer las cartas. Pues, Sí. y dicen, no Ay, me ya. embarazo, pero igual, no seas idiota. Claro, Claro, claro. sí, ves. No tiendes a la suerte, claro. Claro, Sí, pues, claro, en es ese cierto. sentido. Hay gente que le tira la suerte en ese sentido y es como Claro. que, Sí, pues. si me vas a preguntar eso, la verdad, igualito también la gente que me pregunta por estudios. Ajá. A veces yo... Claro, ¿me va a sacar un 20? Cabuzo. Claro, cosas así. Ya, esa era una pregunta cojuda, por ejemplo. Sí podría decir que Es es una pregunta ya. cojuda, sí. Eso sí es algo que me pasa, pero yo digo, no. No. O sea, Paletazo. ¿Me vas a sacar un 20? ¿Estudiaste? No. Bueno. es Yo soy como muy- que, porque existe la posibilidad de que puedas sugestionar a la otra persona. Eso sí puede pasar. Claro, sí. pues. Entonces yo lo que hago digo, mira, ¿sabes qué? Si tú quieres mejorar o sea, mejorar tus notas o por lo menos cambiar la situación actual que tú tienes con tus cursos, lo que tienes que hacer es esto. Veo más el trayecto, más no la meta. Ah, ya, ok.
Estudia, Ok. sonso. Claro, algo así. Estudia, sonso, tal cual, tal cual. Excelente tipo, de verdad. Es lo que, mira, ahorita el audio acaba de decir lo que dentro de la China quería decir en la lectura. Gracias. Sí, sí, sí. Sí, 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 ha Bueno, traducido. Pero bueno. Me gusta eso. Tú vas más que nada por el camino y no por la meta. Ok, me Ujú. gusta, me gusta. me gusta. bueno. Lo que vamos a hacer ahorita es, ¿qué les parece si vemos a ver quién se anima a ser el primero en que les lea las cartas Sí. la China? Mientras que hacemos todo el cambio de lugar, porque se va a sentar acá esta persona, Ajá. Ah, sí, sí, sí. para que esté cerca. China, tú ve explicándonos qué cosas importantes debemos respetar al momento que tú vas a leer las cartas, de repente Sí. las reglas generales, ¿no? Bueno, normalmente depende de cada tarotista. ¿No? Mi ¿Mm? experiencia es lo personal. Obviamente, lo que hace es que no toquen cartas. Por lo Por menos, favor. esa es una de mis reglas. Es lo que- Esa es una de mis reglas, por lo menos. Es lo que le dije a los chicos antes de No esta toquen mis sesión. cartas. Primero va a ir Juaco. Literalmente fue lo primero que le Ella que dije. se cambie con Guille. Me voy a quedar Hasta acá. Guille, sí. No, se va a quedar ahí. Más fácil. Ah, ya. Claro, no hay ningún problema. Un momento, gente, que estamos ahí movilizando el set para que... No estamos yendo, no estamos yendo todavía. Todavía no pongan, ya terminó esta boda. Abuso. Ya Todavía me no pongan, por fin terminó. Ya me armó. Nos va a leer las cartas ahorita la China en vivo, en directo. En breve la China va a estar armando su set de cartas. El primero va a ser Juaco, ¿no? Primero, Joaco, ¿está bien? ¿Juaco o Gabo? Ya, Ya, primero va a Juaco. ser Juaco por la confianza. Juaco va a ser el sujeto a prueba porque Juaco ya ha tenido experiencia previa en lectura de cartas, justo con la China. Es correcto. Sí. Nosotros vamos a estar atentos para ver cómo tenemos que comportarnos en la lectura y después sigue Gabo y de repente después sigue alguien de producción porque yo le puedo ceder mi espacio. ¿Dónde me siento? Acá. Acá. No, pero tú vas a ser el último. Yo también quiero que a Guille le lean las cartas. Necesito. Ok, vamos a ver. China, ¿podemos estar nosotros ahí? Sí, claro, es completamente. Perdón. Bueno, un montón de gente, la pasar por verdad, atrás, y Guille, lo voy por a decir de manera así como experiencia. Ok. La gente que siempre me ha visto en ferias, a veces vienen en grupo. Entonces es como man, que ya. los amigos agarran, se quedan. Yo lo que hago es que, bueno, la persona que se va a leer se sienta al costado mío, Ajá. o por lo menos al frente, como para que pueda ver qué es lo que estoy haciendo. Sí. Y de ahí los amigos a veces se quedan parados ahí, todo viendo ahí de chismosos, ahí qué es lo que hago. Chucha. Ya. Ya. A ver, justo, Ok. antes que le lea acá en YouTube dicen, no pregunten huevadas. No pregunten huevas. por resuelve. favor. Ya. Ese es el asunto. No sé qué preguntar. Dios mío. Aña. ¿Qué puedo saber? Yo que todo lo sé, yo que todo lo conozco. ¿Qué puedo preguntar? No te metas en el papel de Guille, por favor. Ya, creo que ya tengo una idea. Piensa, rechazo, tú dime. piensa. Bueno. ¿Quién se va a leer primero? Yo primero. Para los bueno, parte de mis reglas es Ajá. pero las barajas también por la idea de que a veces cada persona que trabaja con un tarot, no todos trabajan con el mismo tarot. Hay algunos diseños, hay algunas ilustraciones distintas que te pueden Sí. ayudar o pueden, pues, básicamente hacer que la lectura en Ajá. algunos casos. Depende de cada tarotista. Claro. Para que tengan una mejor idea, voy a aprovechar Dios ahorita que mío. tengo esta de acá. Este es el tarot de Barbieri, por ejemplo. Este es un tarot, o sea, para que tengan una idea, el tarot es básicamente una baraja básica de 78 cartas. 22 cartas son Dios los arcanos mío. mayores y el 56 cartas restantes son como que... Y los arcanos merones, para que tengan una idea, se asemejan mucho a las cartas de cocina. O sea, tienes los 4 palos. Bueno, en este caso, las Diamante. copas. Ah, Bueno, eso se podría decir que los tréboles son los pentáculos Ok, o los ya. oros.
Las espadas son las espadas. De ahí tienes los corazones, que serían las copas. Y de ahí tienes lo que vienen a ser los diamantes, que serían los bastos. Como le dicen. Ajá. Es más, hay algunos artes, otros que elaboran mazos de tarot, Ah. que son antes. Ah, qué Por esta chévere. ocasión, a excepción de este de acá, que prefiero mantenerlo como personal, Sí. pueden ir revisando el arte. Ah, ya. Ah, gracias. Ok, ok. O sea, para que puedan. Ah, mira, qué chévere. Estos son como de fantasía medieval, ¿no? Sí, se asemejan como si estuvieras en una campaña de Dungeons and Dragons. Claro, así, justo Calabozos y estamos- Dragones. Es muy Justo bacán. nosotros estamos jugando. Sí. Va a salir los capítulos también dentro de un mes y medio aproximadamente. Sí. Estamos preparando una serie de Calabozos y Dragones. Está interesante. ¿Ah? Yo pensé que, la verdad, pensé por un momento que era una prueba, como diciendo como que nos da sus cartas, la agarramos y diga, te dije que no toques mis cartas. Ah, ya puede hacer así, ¿no? No, tampoco voy a hacer. Chévere, Por qué ejemplo, chévere. para que tengan una idea, Era una prueba, esta concha cajita tu madre. que es tarot, que Ajá. aparte de cartas, tienen como Ah, mira. y los artes son distintos. Este es un manual. No, básicamente. Ah, ya. Ahí Esta. está, este de acá. Ah, ok, Es ok, como ok. un pequeño manual que básicamente tiene libritos y lo que estoy. Voy a, voy a Wow. enfocar una carta para que la gente lo vea. Ah, ya. Ah, ya, a ver. Esta carta. Esta carta. Son como de fantasía medieval. En la acá, Ajá. Son como de fantasía medieval. está enfocando Acá, por ejemplo, hay un dragón acá en este. Hay un Sí. O sea, cada arte Ahí de está, cada baraja de tarot es distinta. Sí. A veces se pueden prestar para distintas Timothy interpretaciones. Chalamet. Ese se parecía a mí, el de rojo. Ah, es que a nosotros nos ha sacado la IA. Es que nosotros, para hacer nuestros personajes de Dungeons and Dragons, ya los hemos mostrado ya en un capítulo anterior, creo. Sí. Dios Sí. mío. Que nos sacó la IA como si fuéramos Andrés Vice, así. O sea, en nuestra versión de fantasía. Sí. Y todos salen guapos. Sí. Hasta mi perro sale guapo. Sí. Está bien. Ya, a ver. ¡Qué rico! Voy a... Lo dejo acá nomás, ¿no? Sí. Ah, ya. Sí, está Bien. bien. Lo más chévere es que hay algunos tarot que varían. O sea, normalmente este es el tamaño promedio también. Ya. Pero hay algunos tarots especiales Ajá. que a veces salen que son gigantes. Sí. La mierda. ¡Ah, la mierda! Oh, pensé que era un libro que no sea. Miren este libro. Es un Para Es una, Tarot. tarot. es una baraja de tarot también. Es una baraja de Oye, tarot. esa baraja mínimo cuesta 600 lucas. Más. En realidad lo conseguí una ganga porque estaba en una subasta. Así que Nice. tengo que darle crédito a la O sea, persona. esta carta tiene ya historia antes. Esta baraja. Probablemente. Wow. ¿Qué? Y se puede leer con. O sea, has leído. ¡A la miércoles! No, no es broma. Yo pensaba que eran como que Dos. estantes. O Ajá. sea, y cada uno traía. Claro. Realmente cada carta Ah, la tiene mierda. un pelo. ¿Cómo barajas esa? Esa es una muy buena pregunta. Hasta ahora me ha costado. Sí. Son Sí, gigantes, son son gigantes. ahí. Parece Holy la shit. utilería que utilizan en programas de comedia. Así, que son así gigantes. Escúchame. Yo que soy jugador de Yugi, Magic y Pokémon Ajá. de vez en cuando, si es que me piden. ¿Hay cartas así? No, no. No, hay. pregunto que. ¿Hay micas? Ay, venga. Es que veo cartas, yo siempre veo ¿verdad? cartas y me da toque. Digo, como que la concha tu madre, ponle el Ah, mica. ¿verdad? Esa es una pregunta interesante. ¿Las cartas de tarot necesitan micas o bloquea algo así como que el contacto? Ah, las- En el micrófono. En el micro. en el micro. varían mucho de acuerdo al tamaño y Ajá. es por eso que sería bastante difícil conseguir micas así tal Sí, cual. tendría que tener un estándar. de repente, ¿no? Exactamente. Sí. Y obviamente, pues, puedes notar obviamente que con esto de acá no voy a encontrar No, Ni micas. cagando, ni cagando. No, ni Este, cagando. el forra fácil de Vinifan, ¿ves? En los cuadernos, en los cuadernos. O el de Faber Castell. No El de nos Faber- paga Benifa. Es No más, si pague. quieren pueden ir revisando, si se animan pueden ir revisando cartas. No sé si se puede publicar algunos dibujos porque hay algunos. Ah, Porque si no me equivoco, Dios mío. la artista que realizó por lo menos de este tarot gigante, de claro. que tuvo que darse unos viajes para poder o sea,
dice que todo lo que ella veía en los viajes que hacía era lo que dibujaba en baraja qué de chévere. tarot. Interesante, Con interesante. razón Dios mío. los dibujos son bastante Qué variados. abuso. Sí, Son la muy verdad variados. cada carta es variada. Igualito. El emperador. Baraja de acá, que es la baraja de Shadowscapes. También es otro tipo de diseño. Sí, también puedes ponchar la cámara. Ahí Por está. ejemplo, Esa esto, es la contraportada. Sí. claro, y por ejemplo, este sería uno de los. Es bien bonito. Que son como hadas. Son bien Bien, bonitos, bien sí. estético, me encanta. Sí, son bien bonitos. Son esos de como ahí. hadas, criaturas del bosque, algo así. Sí, algo así. Ah, Bastante etéreo. etéreo, Claro. claro. Bueno, creo que ya estamos. ¿Sí? Sí, es momento de leerte las cartas, hermano. Ya. Si quieres, revisa estos con cuidado. Ahí está. Ok, bueno, Paco, vamos primero. Ya. Bueno, para los que no saben, mi dinámica normalmente cada vez que yo saco las cartas siempre va a ser primero voy a sacar unas 3 cartas que me hablan un poco de manera a cada persona Ajá. antes de empezar con la lectura. Por lo menos esa es mi manera de trabajar. No todos es iguales, pero obviamente esta es mi manera. No asuman que a no ser que me consulten conmigo directamente, Claro. obviamente de Sí. esta manera. O sea, no asuman que es Perfecto. así con todos. Claro, Es así depende de contigo. cada tarotista. Hay algunos que a veces sacan una carta, 2 cartas, en la vida, cosas así. Ok, O sea, ok. depende mucho de Claro. cada persona. Ah, tú sacas muchas cartas. Dependiendo de la situación, si es que no me muestran una situación muy clara, Ok. me veo obligada a tener que sacar más cartas. Sí. Ok, Que ok. bueno, vamos con Paco. Ya. Lo que hago es sacar unas 3 cartas que me hablan de mente. Así es como yo lo llamo. Mente, De cuerpo y mente, cuerpo y espíritu. espíritu. Claro, Ok. entonces es como que saco una carta que me habla sobre la mente, otra carta que me habla un poco sobre el cuerpo y un poco sobre el espíritu. Ok. Y ahora, a simple vista, con lo que estoy viendo, sí, igual, veo que hay un tema de, así, personal, muchos proyectos, pero no hay mucha dirección. Así tal cual. Tal Qué cual. abuso. Concha su madre. Tanto ¿Cuál es sí. tu pregunta? ¿Cuál es tu pregunta? No he preguntado nada No, todavía. es que Dios mío. estas son las 3 primeras cartas que yo siempre saco. Es como su escaneo, ¿no? Sí. Claro, La es como persona. que o sea, si algo que sí me pasaba antes cuando yo hacía las lecturas por primera vez a otras personas, yo decía, no les podía atinar a la primera, entonces yo decía, no, tengo que primero conectar un poco con la energía de esta persona, Claro. y entonces sacaba primero las 3 cartas y ahí vamos con las preguntas. Que es en orden Ajá. cuerpo, Mente, cuerpo y mente, cuerpo y espíritu. Mente, cuerpo Ahora, y espíritu. cuando veo estas cartas así tal cual, y ojo, por ejemplo, para que tengan una idea, estos son 2 arcanos mayores, ¿Ya? están un poquito al revés, lo cual eso es algo que hay que tener en cuenta. Ajá. Normalmente estos también hay una especie de desbalance o a veces de que no se pueden priorizar las cosas como se deberían. Sí. Así que esto es un pequeño recordatorio, Joaco. Priorizar ciertas cosas. Dios Yo mío. sé. Qué abuso. ¿La puedes mostrar a la cámara justo que te está apuntando? No, Sí, sí lo mostró. Ah, sí lo Claro, mostraste. lo Ah, ya. Sí. hacemos. Ahí está. Ahí, justamente, ahí. Ahí se ve. Ah, Buena. ya, buena. Ok, ok. Y obviamente, pues el tema es que también habla mucho sobre proyectos pendientes, cosas que ya estás Qué viendo abuso. mucho a futuro. Pero el tema es que, como no está muy ordenada la situación, es como que es un poco caótica la situación. Sí. Entonces es como que hay que priorizar las cosas. Tomar Claro. las ¿Cómo cosas es con más posible calma que este también. suceso? Sí. Eso es lo que estoy viendo. Esta es la parte donde yo te cuento mi vida personal. No necesariamente puedes mantener, o sea, también conozco lo reservado que eres en algunas cosas. Entonces tú dices, oye, ¿sabes qué? Vamos de frente con las preguntas, ¿ok? Cosas así. O sea, pero sí, o sea, le atinaste. Qué abuso. Yo diría que le atinaste. O sea, porque yo quiero comenzar a publicar en TikTok, Instagram, mis estos, Claro. pero soy muy flojo. Aña. Claro, sí, sí. Sí. Entonces, como que Yanela sabe, mi enamorada está acá, ella sabe que yo le escribo, oye, se me ha ocurrido una idea para este video. Ah, ya, chévere, ya quiero verlo cuando lo publiques. Y yo dije, sí, lo voy a grabar mañana. Y luego mañana, no, lo voy a grabar mañana. Y luego sigo. Posponer. Sí, pospongo, Entonces, como que sí. no se puede. Claro. Hay que priorizar, pues. O sea, si lo vas a hacer, tienes que hacerlo. Sí, normal. tengo que hacerlo. Tengo Así que que bueno, sentarme de ahí y vamos hacerlo. Dios con mío. preguntas. Ajá. Que si tienes alguna pregunta, aprovecha. Sí. Creo que mi pregunta va más hacia mi nuevo trabajo. Ha Aña. sido un poquito estresante, yo diría que lo estoy pasando bien, pero querría saber
O sea, ¿cómo me iría a futuro en esta nueva chamba? O sea, si me irá bien o me adaptaré a este trabajo. Como que vamos a ver el tema del Uy. Ok. Vale, hay algunas cartas que me salen que fue como que son. Veo unas cartas como que a simple vista que son buenas y otras que no son tan buenas. No sé si esto me habla específicamente por algún jefe o jefa o compañera de trabajo, Ajá. Ojo. Dios mío. pero no sé si es porque es alguien un poquito como que, como hace las cosas muy a su manera, tú como que tienes ganas de decir, no, pero si lo hacemos de esta manera va a ser mucho más efectivo. Es como que, y Sí. estás como que con unas ganas de querer meter la mano y decir, no, yo lo voy a hacer a mi manera. Entonces, como que Ajá. hay que controlar esa clase de cositas, por lo menos para evitar conflictos. Sí. O sea, por el momento te veo tranquilo. Ahora, Sí. el tema es que, de manera general, esto es lo que estoy viendo. Ahora, ¿cómo te va a ir de acá en el futuro? Es que en algunas cosas, no sé si desde ahora ya estás viendo como que las cosas en tu nuevo trabajo, ya sí, son chéveres ya, pero me siento aburrido. Esa clase de situaciones es lo Ajá. que estoy imaginándome ahorita. Como Sí. que diciendo, "Ay, tanta vaina para esto, esa clase de cositas", y es como que no, o sea, dice, no, yo quiero más emoción, o sea, esa clase de cositas. Y es como que, obviamente, en algún lado, o sea, obviamente, un trabajo nuevo siempre se recibe de buena manera, pero no te veo tan emocionado, por lo menos Ajá. por las cosas que tú ves de manera diaria. Sí. O sea, a ver, a partir de lo que has dicho, sí, efectivamente hay un par de personas conflictivas en mi chamba. Y hay otras personas conflictivas que no necesariamente son, digamos, con las que voy a pelearme o son malas personas, sino que hacen, como dices, las cosas a su manera. Por ejemplo, en mi chamba, yo estoy acostumbrado a que si, por ejemplo, yo voy a sacar una cámara de la chamba, tengo que firmar, tengo que hacer un documento Claro. diciendo, ok, voy a sacar esto, esto y esto y esto y esto. Y sí o sí, no importa qué hora del día sea, yo tengo que regresar acá a la chamba y devolver estos equipos que yo he sacado. Claro. En mi chamba actual no es así. Por ejemplo, ahorita yo los equipos de la chamba los tengo en mi casa. Y eso es algo que no me gusta. O sea, yo Ah. preferiría de verdad regresar y que lo responsable sería que me den esa hora extra que me he tomado yo en devolver los equipos y a llevármelos a mi casa. O sea, ¿qué hago yo con eso en mi casa? Debería yo dejarlo en la chamba. Ya, Entonces, ese es el, digamos, el conflicto que yo tengo por el momento. Ok. Por lo de aburrimiento, sí, o sea, hay días en los que no sé si es porque de repente es nueva la chamba, pero me he quedado dormido un par de veces. Pero el Ikigai, pues, el Ikigai, no sé si es lo que es el Ikigai. Ay, Que es la llama- pasión, sí, la misión pasión, misión. y objetivos, creo. ¿Ya? Vocación. Vocación. Ajá, que es como que hay chambas en donde no vas a sentir tanta pasión. Sí. O sea, te pagan bien, pero Ya. sabes hacer las cosas, pero no hay tanta pasión, Claro. ¿no? Ok, Y me ha ok. pasado también en algunas Sí. chambas. Sí. Ok. Ahora, claro, con lo que dices, o sea, no es que no me guste la chamba. Claro. Es que todavía es nueva. Me estoy acostumbrando. claro, sí. claro. Ok, Pero ok. como te digo, o sea, Sí. te veo un poco frustrado en Sí, algunas un cosas. poquito frustrado, Oye, sí. Un poquito. Es como Sí. que ya depende de ti cómo decidas manejarlo, porque siento que también el desempeño en la chamba va a depender también mucho de tu humor. Sí. Sí, fácil, ¿ah? Sí. Fácil, fácil. Eso es lo que más Pero- me da arriba. Pero desde una perspectiva así tercera, que en la primera semana te han invitado a hacer proyectos fuera Sí. y en un evento grande, ¿no? Que no lo vamos a mencionar. Ajá. Me parece emocionante a mí personalmente. ¿ah? Sí. Por más que no me guste de repente el evento. Sí. Claro. Sí. Era en una cancha de fútbol y yo no, a mí Claro, no a me ti no gusta te el gusta el fútbol. fútbol, pues, claro. Pero sí, o sea, fue interesante el hecho de que me hayan tenido que, o sea, me han dado la confianza de salir a viajar básicamente y grabar, ¿no? Sí. Claro, correcto. Digo, Sí. ¿Tienes otra pregunta, Joaco? ¿O ya no? A partir de hago otra pregunta acá. ¿Quieres pues? Otra Ya, pregunta. a ver, Ya la última, hice la de la última. chamba. De manera monetaria, en realidad no necesito saber, yo sé que estoy mal. Yo sé que hasta ahorita estoy hasta el perno. Ay, ¿Qué otra cosa puedo O preguntar? si quieres ya no preguntes nada. ¿eh? Así no. Sí, claro, creo también que- puedes pararlo. así Es en realidad lo único que quería preguntar. Lo Sí. más Ok, importante. Sobre mi perfecto. chamba, sí, que es literalmente La chamba. lo nuevo que está pasando No últimamente. soy Sí. ni hombre ni mujer, mi género es la chamba. La chamba. Ay, ay, ay. ¿Quién quiere ir después ahora? Cabo, Ya, pues, yo, que está yo. llegando. Ya, Gabo. ok, Gabo. Ya, Gabo. vamos con Gabo. Ah, Y si producción se anima, bienvenido también a producción. ¿ah? bienvenidos ahí, También a cualquiera. producción, ¿ah?
A ver si se No. anima. Yo puedo ceder mi espacio para que no se alargue mucho. No te preocupes por eso. No, es que de repente están más emocionados que yo, pues algunos. Es que acá, Joaco y yo estamos emocionados porque tú te lees las cartas. Ah, ya, bueno. ¿Sí o no, Joaco? Es que, Acá dicen, nací por mi madre, moriré por la chamba. claro. Es correcto. Una Ni- cana de la Ni china. masculino ni femenino. Mi género es la chamba. Digo, Acá dicen, una cana de la china te da más 10 de aura. ah, claro, claro. Ay, De hora ay, de suerte, ay. de hora de suerte. Me gusta, me gusta. Ah, Me 10 gusta. de aura. de Edgar, de Edgar. Oye, denle like al video, ¿ah? Que a la gente. Sí, Denle like, denle like. denle like, Denle ¿ah? Denle like, like. por Esas pendejos. favor. Dale like, dale Suscríbanse, like. evidentemente, también. Ya. A ver, China. Vamos a ver, Gabo. Primero me tienes que escanear así algo o no? Claro, Igualito obviamente. como Joaquín, he tenido que sacar unas 3 cartas que me hablan un poco sobre ti y vamos con tus preguntas. Ok. Ya vamos. Vamos a ver. Voy a preguntar prácticamente lo mismo que Juaco, pero. Uy, Hay algo bastante curioso. Cuando veo estas cartas de acá, en algunas cosas te veo como que recontra enfocado en lo que... O sea, cuando veo objetivos bastante claros, esta clase. Sin embargo, hay algunas cositas y es que omites mucho el tema de la intuición. Eso, güey. Le diste en como el que- clavo, le diste en el clavo. Oye, mierda, ¿la dónde? Claro, esta china la concha de su madre, va a cagar. De ahí doy mis comentarios como amigo. Es buena la china, es buena. Porque es como que dije, es como que a veces, es como si estuviera viendo una situación en plan, oye, bueno, estoy yendo bien con proyectos ya, pero por si acaso debería tener esto a la mano. No lo haces y al final pues justo ocurre una situación que involucraba el no prevenir o el como diciendo, oye, justo lo primero que se me vino a la mente, no lo pensé y es como que... Concha fue todo. de su madre. Y por otro lado, también en algunas cosas, no sé si esto lo veo directamente como cuando veo en términos de espíritu, por así decirlo, y cuando veo esta carta, por ejemplo, que es la sota de oros al rey, para que tengan ver. una idea. ¿A que se enfoque, que se enfoque? Me habla mucho, no necesariamente de que estés, o sea, cuando veo esta carta al revés, a veces habla mucho del tema de comunidad. O sea, ¿me estás diciendo que soy gay? ¿O cómo? No. No, a ver. Cuando ves las 3 cartas en conjunto, es como si ya estuviera viendo una persona. Bueno, es como si estuviera viéndote a ti, enfocado en querer hacer metas, Ok. pero omites cosas muy importantes. Y es más, hasta consejo de otras personas que de por sí ya desde hace un rato ya te están avisando de las cosas. Yo, Yo. soy yo, dice yo, Guille. dice- Pero me causó curiosidad lo de la comunidad. O sea, cuando digo comunidad, a veces puede ser algo relacionado, puede ser que te advirtieron la familia, los amigos. Es como si yo te dijera, oye, tengo ganas de querer viajar, pero no tramitas el pasaporte, cosas así, desde lo más Ya. básico. Y es como que ya tienes tu familia, tus amigos que te dicen, oye, pero ponte si quieres viajar, tramita tu pasaporte. Ah, Hazlo ya, ya. primero, O sea, no le, cosas hago, así. no le hago caso a mi comunidad. Claro, Como no de- le ya. haces caso a la gente que de por sí pues agarra y dice o ya pasó las mismas experiencias que tú o Oh. por lo menos la gente que te aconseja, porque siento que es como que no los escuchas. Ok. Por momento. Uy, qué Ah, fuerte. No sé si, Fuerte, no sé si weón. verlo como terquedad, porque también a veces puede visualizarse de esa manera, pero eso es algo que por lo menos yo lo veo. Ok, de esa ok. manera. ¿Cómo era la carta? ¿Puedes enseñarme? Oh, no, no puedo tocarla, ¿no? A la cámara, a la cámara. pero ¿verdad? la sota de oros, pero la sota de oros habla de una persona solitaria, pero cuando está al revés, para que tengan una idea, porque a veces las cartas Ah, pueden man, salir ya. un poco del derecho o al revés, Oh. a veces era otra cosa. Ok, ok. ¿Y la de que la intuición y esa va La de la intuición es la sacerdotisa. Perdón. Es la No lo quise sacerdotisa. decir con falta de respeto. O sea, la intuición es la sacerdotisa, Ah, para que tengan una idea. la Pero sacerdotisa. estaba al revés. Entonces es como que estás omitiendo o sea, ese bichito que te dice, no, deberías hacerlo, Ok. lo estás omitiendo. Concha, su madre. Sí, me Claro, pasó. claro. Ya. Me gusta. Así que bueno, vamos con tu pregunta. Me va gustando. Su madre, me has bloqueado, China, puta madre. Ya. Justo he cambiado de chamba. Igual que Joaco, hace poco. No sé qué. Sí, de verdad, he cambiado de chamba, sí, hace poco.
Sí, te conté, huevón, también, les conté a todos. Ya, bueno, Ajá. no sé, ¿qué tal ahí me espera en el futuro? Si es que hay futuro, no sé, porque uno nunca sabe nada, ¿no? De repente me muero mañana. No, en ando- realidad, ando mira, mufa. ahorita en este nuevo No, trabajo ahorita no me quiero estoy morir. viendo muchas cosas muy interesantes dentro del trabajo. Wow. Ahora, no lo digo en el sentido de que va a ser súper próspero, o sea, en ese sentido de prosperidad, pero sí Ok. me habla mucho sobre el tema de que te va a absorber bastante, pero lo veo de una manera bastante positiva, ¿no? O sea, no sé si esto tiene que ver con la idea o de que puedes contribuir con ciertas ideas dentro de tu trabajo, o en alguna u otra manera el trabajo te va a ayudar en algunos otros proyectos que como que te van a servir como de base. Ok. Es lo que me parece, bueno, desconozco qué chamba tienes. O sea, Claro, no, claro. no tengo esa Sí, sí, sí. información por si acaso para los que nos están viendo. Es el podcast. No, mentira. Pero, o sea, por ejemplo, es como si yo te dijera, oye, estás viendo una empresa que ve todo lo que viene a ser entretenimiento, Ya. podcast, cosas así, y como que justo estás empezando a trabajar con eso y a medida que vas trabajando en esto, tú vas a decir, ya sé qué es lo que tengo que tener en cuenta si quiero continuar, si quiero hacer algo por mi cuenta, ya sé que tengo que tener, qué cosas son básicas, Ok. qué cosas tengo que tener sí o sí a la mano, cosas así. Vale. Porque siento que es como que te va a ayudar a sentar bases Ya. muy importantes, por lo menos en lo que viene a ser bueno, no necesariamente puedes interpretarse tanto como monetariamente, como puede ser también con un proyecto futuro, Ok. algo personal. Parece Poseidón ese, ¿no? A simple vista. ¿O no? ¿O quién es? No, en este caso es el Rey de Oros. Rey de Oros. Y cuando a veces cada carta puede leerse de manera distinta, pero cuando veo el Rey de Oros, por lo menos acá en el arte de esta baraja, Ok. se ve que es alguien que tiene buenas bases, Vale. bastante sentado, o a veces también habla mucho también sobre el tema de ética también, en Ok, algunos ok, ok. casos. Así Perfecto. que eso es algo, por lo menos yo lo estoy viendo acá de una manera un poco positiva. En algunos casos podría ser un poquito absorbente. Ok. No sé si es por la situación propia del mismo trabajo o porque le vas a dar más énfasis al trabajo que a otras actividades que Ah, normalmente ya. estabas acostumbrado a hacer. Chévere. Ya, se me viene otra pregunta, perdón. Pero no quiero ser tan larga. Como que ahorita justo me he metido. Bueno, le estoy pagando un curso a un primo mío, ¿eh? Ya. Porque básicamente no tiene que estudiar y yo le he dicho, oye, métete esta guada, te va a servir para que también generes este ingreso como negocio. Claro. Pero yo también quiero estudiar lo mismo que él y lo estoy haciendo un poco, de hecho. ¿Qué tal me va a ir con eso? Es Vamos como a que un ver. tipo de emprendimiento, una guada así. Ojo ahí, nada más, ¿no? Acá hay algo adicional. Siento que, no sé si esto me habla un poquito de que pueda surgir una especie de conflicto no sé si me habla directamente con este primo, Ok. pero existe la posibilidad de que si deciden, como que entre comillas, trabajar juntos hasta cierto punto, puede que empieces a tener una especie de roce. Fricción. Ya. O sea, puede que sea, oye, con mi primo vamos a chambear juntos. Siento que va a haber un tema de problemas en este. No, va a ser separado, de hecho. O sea, porque siento que es como que, no sé si es porque trabajan sus ideas de manera distinta o por lo menos a quienes se dirigen o al público objetivo, tal Ok. cual, es completamente distinto. Ok. Y bueno, no sé si identificar esto como cositas que podría provocar no solamente conflictos, pero también como un poco tema de envidia. Así que Mierda. ten esto en Miércoles, cuenta fuerte. como una especie de Ya. que eso es lo que estoy, o sea, de que te va a ir bien, pero existe la posibilidad de que te roces con otro. Un poquito de rosa, ya. Ok. Mira, tenía una tercera pregunta que de hecho iba a preguntar algo de podcast, pero mejor la quiero dejar para el final, que Ya. va a ser Guille. Que yo pregunte eso. O sea, si quieres yo lo pregunto. No sé. Si quieres, tú pregúntalo. Normal. Ya, bueno. O sea, no, es que yo quería que sea para el final. O le doy el espacio a alguien de producción y pregunta directamente del podcast. Ya, puede Instagram. ser, ya. Ya. No sé, Alex, si tú Son quieres chicas. al final, o alguna de las chicas. O bueno, yo ya terminé, es que ahí Sí. se me venía la pregunta del podcast, pero mejor que de repente lo haga. ¿Cuánto tiempo Ah. tenemos? ¿Cuánto tiempo tenemos? Ya poquito, de hecho. Poquito, ¿no? Sí, te Ya, toca- te ya. toca a ti, Guille. Pero sí, o sea, si nos extendemos un poquito, no hay problema. Fresh. 2 minutos más. Sí, sí. Ya, a ver. Más. Voy Ya. allá. Ya. Sorry que va a pasar delante de la gente. Ya. Como Toledo. Mostrando el totó. Dale ahí. Tocándose la frente.
Ahora pasa tú como Toledo, Gabo. Como ya se terminó la lectura de cartas, un poco mi opinión de lo de Gabo es que Gabo es una muy buena persona. Es demasiado buena persona y a veces tiene errores por eso. Porque confía mucho en cosas que evidentemente están mal. Entonces, ese es mi comentario como amigo. Ajá, sí. Es tu lectura. Mi lectura analítica. Bueno, entonces terminaríamos la lectura con Guille. Así es. Guillermo sí, sí. Gustavo, alias Openco. ¿Por qué soy tan extremadamente bueno en todo? Porque es capaz, weón. Ok, de manera general, al igual como hemos estado haciendo con Joaquín, Gabo, vamos a sacar unas 3 cartas que me hablan un poco sobre. Ok. Ya. ¿Por qué? Bueno, no sé si asumir esto como que tienes que tomar una decisión un poco importante de manera personal. Porque cuando veo estas cartas es como que no sabes si decidir, porque no sé si es porque es algo que te frustra o es algo que te, por así decirlo, no sé si es como que te causa una especie de angustia, ¿Ya? estas cosas. Pero es como que veo que estás pensando mucho en tomar la decisión en ese sentido. En tomar la decisión. En tomar una decisión particular, porque te veo mucho en duda en un tema particular. Sí. Creo que ya voy a orientar mi pregunta en eso. Ya, ok. Ok, sí. Porque, a ver, normalmente cuando veo estas Me cartas... agarró frío. Porque iba a hacer otra pregunta, pero voy a agarrar esa pregunta en Ok, eso. Ajá. aprovechando que hemos llegado al tema, Sí. porque veo que es un tema que no sé si decir como que te estresa, pero es como que es algo como que te afecta mucho emocionalmente. Ok. Y es como que es algo que estás muy cómodo en ese sentido. Sí. Y también a la vez es como que no sé si es porque te preocupa mucho cómo va a reaccionar el resto Exacto. o cómo va a reaccionar a la otra persona. Claro. El resto en Ese general, es no el es una tema. sola persona en específico. Ah, ok. Ok. Pero bueno, por lo menos eso es lo que estoy viendo. Ahora, Ok. no sé si asumir esto también como algo que tienes que tener en cuenta, pero por si acaso ten cuidado si es que tienes una propensidad a enfermarte del estómago, por si acaso. Oh, ¿Por qué? Porque cuando veo este tema de angustia emocional, a veces eso se refleja mucho a través del estómago. Gastritis, sí. esa Ajá. clase de cositas, así que ten eso como una advertencia, Ok, nada ok. más. Su No, madre, no ahora- estoy diciendo que te va a dar una diarrea ni Sí, nada por el ya sé estilo. por No, qué no huele estoy a diciendo eso. Mielitis. Sí. Yo pensé que olía a mierda por Moisés, era porque... Moisés es mi perro, Ah, no, pero como te digo, Claro. ten esto como una especie de advertencia. Así que Ok. eso es lo que estoy viendo, por lo menos de manera general. Y ahí vamos con tu... Ok. Mi pregunta es bien sencilla. Este año voy a tener cercanía con el tema musical. Ok, vamos a ver. A ver, De la nada. cuidado. Ya. Cuando veo estas cartas, no te veo necesariamente acercando en el musical. Siento que vas a estar más orientado en otras cosas. Dios mío. Ok. No sé si es porque desde hace un tiempo o puede que haya pasado algo de manera reciente, algo te esté tentando para intentar hacer otras cosas. En vez de darte o sea, es como que diciendo, oye, sí, quiero enfocarme en el tema musical, que no sé qué cosa, pero de la nada sale como que una oportunidad o una chance de dejar eso de lado y Ya, ok. porque siento que es como, o sea, por ejemplo, acá veo, para que los que no saben, acaba de salir la carta de El Diablo, para que Ya. vean. Pero no necesariamente tiene que ser algo negativo. A veces puede ser una tentación, por así decirlo, que te quita del camino lo que tú quieres hacer. Ok. Tómalo de esta manera. Por ejemplo, si hay un José tema María de... Gracia. Si fuese la situación... si la situación fuese pues relacionada con parejas, ahí sí podría ser como que un indicativo de que, oye, existe alguien que quiere tratar de cerrucharte el piso o otro tipo de... ¡No! ¡Esa Claro. maldita! ¡Yo siempre lo sabía! Mentira. Pero como te digo, o sea, el diablo a veces en estos casos, por la Ya. pregunta, puede que sea una proposición que te quite el interés en el Ok. aspecto musical, como te digo. Ok. Porque no sé si es porque me habla sobre que
puede ser una idea con un grupo de amigos muy cercano que digas, oye, deberíamos de intentarlo o esa clase de cositas, pero también a la vez no sé si esto me habla de que te va a tomar mucho más tiempo realmente si quieres meterte dentro del plano. Claro, claro, sí, sí, Porque sí. cuando, o sea, para los que no saben, me acaba de salir la misma carta que le salió a Gabo, mejor dicho, en la parte de Ajá. la chamba, le salió a Guille, pero está al revés, o sea, no está así, sino está así. Es Ok. decir, que no hay ni estructura ni base. Claro. Es decir, es la mejor manera de definirlo. O sea, es tanda perros. A ver, espérate. ¡Hala! Ahí sí se ve una Se ve calidad, bonito, papi. se ve Claro, muy Ahí claro, sí bonito. se ve. Esta es la carta al derecho para que lo puedan ver. Carajo. Se ve bonito, se ve muy bonito. Ay, ay, ay. Claro. Ahí está. O sea, eso quiere decir de que no hay una estructura ni base en el tema musical. Claro, o sea, si realmente quieres volver en ese tema, en el tema musical, Ajá. tienes que o realmente ponerte las pilas y decir, no, ¿sabes Sí. qué? Si quiero dedicarme en esto, hacer tal cosa. Claro, claro. Pero como te veo el tema, la tentación de querer iniciar otras cosas y encima el tema de que o lo dejas para otra ocasión y dices, no, mejor para otro. O Claro. dices, no, para la próxima semana, entonces no hay estructura. Sí, sí, sí. Tal Hay cual un- me pasa hay un- eso. Hay un tema de disciplina que tú tienes que tener en cuenta y que Ujú. siento que eso va a ser primordial, por lo menos, para que puedas retomar en ese ámbito. Claro, sí, tal cual, tal cual. Ok, entonces la siguiente pregunta va a ser, referente a esa, ¿debería Ok. cambiar de instrumento? Ok. En el tema Carajo, musical? seguí siempre pensando en sexo, carajo. No, en instrumento musical, o sea, cambiar de instrumento Vale. musical. Claro. Bueno. No Ok, ok. necesariamente es algo negativo. Carajo, oye, se te escapa el semen. No. Es- Es que el tema es que hay algo bastante interesante. Y es que no sé si es porque constantemente te hiperfijas Ya. con ciertas con ciertas cositas, pero después las dejas de lado y las dejas así abandonadas. O sea, Ah, sí, sí, y sí. es como que si realmente quieres darle ese énfasis o retomar en Dios algún mío. aspecto con algún instrumento en abuso. específico o con varios, Ya, hay que ser disciplinado y claro. ves la posibilidad de que, oye, manejas 2 instrumentos, practica con los 2. O sea, no dejes uno de lado por otro, o sea, en ese sentido. Como que hay que ponerle el empeño que corresponde, porque me habla mucho de que, no, sí, quiero iniciar Dios muchos mío. proyectos, pero a veces no sé si es porque o todavía te falta bastante, por lo menos para que puedas iniciar en ese ámbito de la música tal cual, Claro. o realmente no le estás dando el énfasis Qué que debería de abuso. ser pues como corresponde pues con un instrumento nuevo. Es diciendo, oye, sí, me aprendí lo básico, pero no, realmente no lo pones en práctica, Claro. no tienes la disciplina y es como que no veo una... O sea, incluso si decides iniciar con un instrumento nuevo, es desaprender lo que ya has aprendido con el instrumento anterior para aprender algo nuevo. Dios mío. Claro. Y el problema es que eso te va a afectar a largo plazo porque después te vas a olvidar con el instrumento anterior. Claro, sí, pues puede ser, puede ser. Es muy probable, es muy Hay probable. un tema de disciplina que tienes que tener en Ok. cuenta y eso es algo que, por lo menos, si quieres iniciar con un instrumento nuevo, tienes que ser capaz de manejar e intercambiar los instrumentos si es que la situación lo requiere y estar preparado en ambas cosas. Exacto, sí, sí, sí. Y siento que te falta mucho de eso, la verdad. Claro, sí, sí, No, sí. No quiero que ofenderte, pero siento que Sí, te falta mucho. Sí, sí, sí. Falta mucho. Soy bastante empírico en ambos, Sí. soy bastante empírico. Perfecto, ¿no? Y Increíble. creo que eso sería todo de mi Eso parte. sería ¿ah? todo. Los Ok. tres tenemos un problema con hacer, Hiperfijaciones, sí, con Sí, sí. hacer cosas. Sí, literal. Ya, Acá dice eso, todo es cuestión de decisión. De decisión, sí. es correcto. Correcto. No sé si ahora podemos hacer la pregunta final, pero es que no sé si para eso lo puedes hacer en plan con los tres. O. ¿Sí? Ah, ya, ya, Claro, pues. no, Los no tres, hay a ningún ver, ya. problema. Ah, ya, ya. ¿Cuál es la pregunta final? Gia, ¿tú quieres? Ya, No, pues. pero ¿quieres en escena? No, da igual. Ah, ya, No, ya. en privado, en Ya, privado. entonces como para que Ya. finalice la transmisión. Ok, y- ok. ya, ya. Igual si la gente tiene dudas, obviamente no sobre preguntas hacia el tarot, porque no se puede hacer, pero si tienen dudas acerca del desarrollo del tarot, háganlas, ¿ah? Sí, Ahí sí, en los Estoy comentarios. En YouTube no hay comentarios. Ok, ok. Ok. Los que hay, los ¿Cuál leo. sería la pregunta final?
La pregunta puede ser, o no sé, yo la digo y capaz ustedes la reformulan si quieren. Como que Ya, a ver, a ver. básicamente, ¿qué tal crees que va a la mira el podcast dentro de poco De o corto plazo, mediano? puede ser. Corto plazo. Normalmente, bueno, para que tengan una idea, mis predicciones a veces siempre van para de acá en mediano plazo. Es decir, Mediano de plazo. acá hasta Mediano un plazo. año y medio Ah, ok, aproximadamente. ok. O sea, Ya, en ok. ese sentido. Ya. Normalmente es que yo soy de la idea de que sí o sí el vestir puede cambiar, se puede mejorar, como también puede empeorar si es que no tomas las decisiones correctas. Obviamente. Claro. Ok. Entonces, la idea es que, bueno, eventualmente pues puedas ir avanzando de a pocos. O sea, siempre es bueno ver el progreso también. Ok, ¿ok? ok. Y eso te permite acercarte a lo que quieres. Claro. Pero sé A ver. sincera sin filtros. O sea, si dice Sí, sí, una normal. mierda, ve una mierda, la ponen. Ok, vamos a ver. Sí, cuando eh, sacan una de carta, manera sa- general en el podcast de acá de Random. Ajá, de Oh, random. claro, random, sí, sí, sí. O el podcast, claro, que pertenecemos, ¿no? Ok. Claro. Sí, sí. Sí, sí, puta, Vamos a ahora ver. sale una carta de un POU, ¿no? ¿Te imaginas? Un POU. Un POU. Ok, definitivamente, acá hay un tema bastante lo que estoy, y es que de por sí están saliendo un poquito fuera de la normativa a comparación de otros podcasts, lo cual esto Ok, es bueno, ok. porque se resaltan, pero también esto significa que probablemente tal cual un ingreso, tal per se, no se va a percibir de manera inmediata. Ok. Puede que tome tiempo, puede que haya gente que en algún punto decida dejar de lado este podcast, no voy a decir mucho, Ya. pero eso sí, definitivamente siento que hay un tema de que se tiene que trabajar mucho emocionalmente y también siento que hay un tema de vida personal de cada uno de ustedes que puede hacer que estas cosas progresen, pero también hay unas cosas que podrían desacelerar. Ah, ya, ok, ok. O sea, Ok. no sé si esto me habla porque, por ejemplo, algún nuevo trabajo que alguno de ustedes tenga y eso obliga a que puedan crear nuevos temas. O están señalando a la gente acá, creo. Están señalando, están Ahora, señalando. ¿esto no solamente es con nosotros tres o puede ser con cualquiera persona del programa? De la producción, De la así producción. también. Porque el tema también va a ser es que en algún punto puede que haya una especie de acuerdo o algún tema de frustración, porque siento que hay un tema de frustración que puede que se acumule si habla en su momento. Por si acaso. Claro. Así que traten de comunicarlo, por favor, así que Sí, sí, sí. para evitar conflictos, pero eso sí, siento que tiene un tema de progreso que va a tomar bastante de todas maneras. Ok, Eso ok. sí, la idea es que también pues hacer cosas distintas es lo que hace que pues este podcast resalte, así que tienen que aprovechar eso. Hacer cosas Buenazo. distintas, hacer cosas distintas. Buenazo. Eso. Ok, buenazo. sea, Bien. O sea, no potos como el resto de podcasts. No que hay, potos. claro. Ya. Ah, ya. No, pero ya salió que no. Ya salió que Va sí. a tomar tiempo, la verdad. Va a Eso es lo que tomar estoy tiempo, viendo. Va a tomar tiempo. Va a tomar tiempo. Es que siento que es como que, como esto siento que es como un proyecto más de, o sea, siento que es algo como que completamente inmersos, como a veces sucede, porque hay un tema de constancia que es necesario, obviamente, pero Claro. sí siento que el tema de ingresos puede que no sea necesariamente por la misma plataforma, no puede ser a veces a través de algún asociado. Solamente voy a decir, Ajá. Ok, que la ok. posibilidad de algún tipo de sponsor en el futuro. Ah, nice. Ah, ok. Eso es lo ok, que ok, estoy ok. viendo, por lo menos. Ok. Porque siento que, bueno, cuando saqué las cartas, perdón, no debí de haberlos cerrado, vi un 8 de oros. El 8 de oros habla mucho de socios o a veces también asociaciones. Puede ser Socios. relacionado con sponsors también. Oh, Chucha. ojo. Se viene Cuidado. Sport con ay, ¿cómo se llaman las gaseosas que tomamos? Ah, ya, las provincianas, las provincianas. Casinelli. Tocosani, ahí. Socosani, Casinelli, Energina. Claro. Chicos, Bueno, ¿Cuál es cosa esa? habiendo terminado, antes de terminar, No, pero ya cerró su carta, Sí. ya. Ya cerró, ya. Ya lo cerró. antes ya. de, Por eso les ¿alguno dije. que le lea? En privado, privado, en privado, en en Si privado. esa persona quiere acá una sesión en privado, antes de terminar el podcast, o bueno, cerramos con un par de preguntas más que dice, ¿cuál ha Ajá. sido el mejor resultado de una lectura y la peor lectura que se haya vuelto en realidad? Claro. Esa es una muy buena. Buena pregunta. En realidad, o sea, a ver, las mejores lecturas así tal cual, por ejemplo, ha sido más que nada cuando me han dicho y pudieron conseguir o crear su empresa. O sea, había man, ya. gente que tenía proyectos de emprendimientos y estaban con la duda.
Sí. Y es como que me dicen, oye, ¿sabes qué? He podido realizar mi emprendimiento y me está yendo muy bien, ¿no? Hace cositas. Nice. Claro. Ahora, la noticia, o lo más fuerte que yo he tenido que decir, pucha, es el tema de que, bueno, por ejemplo, en algunos casos de algunos amigos, decir, oye, ¿sabes qué? No confíes en esta persona. Siento que está como que medio, o sea, lo que sí he visto por lo menos, gente que está como que en plan apuñalando la espalda. Gente que te ya. habla mal a las espaldas. Claro, Esa clase de claro. cositas sí he tenido que decir bastante. Que son Chucha. fuertes, pues, claro. Sí. Fuerte. Última pregunta creo que Dios va mío. un poco hacia nosotros, que dice, ¿ustedes creen de forma genuina? Bueno, esto ya lo hemos respondido. En el inicio, ¿no? Del Sí, programa. ¿ustedes creen de forma genuina en el tarot o te gusta solo la estética y jugar a ver qué sale? Claro. Ya, Jugar a ver listo. qué sale. De Creo, manera o sea, lúdica, claro. ya lo hemos dicho al inicio. Sí, sí, ajá. Claro. o O sea, No. académica también. Dios Y mío. ojo, Sí. hay algo súper interesante, y es que no solamente existen las lecturas de tarot, ahora existen lo que vienen a ser las lecturas con oráculos. Es Con decir, oráculos. los oráculos están un poco fuera de la normativa del tarot, porque el tarot, como les comenté, es 78 cartas, pero Ah, ya. existen los oráculos que a veces son específicos para ciertos temas. En este caso, Ajá. he traído dos también, solamente que por tema de tiempo no se podía mostrar, Sí. que por ejemplo es este de acá, que es de diosas, dioses y guardianes. Es un Ah, qué oráculo, chévere. pero que son Oh. de una cierta cantidad de cartas, como 44 cartas en este caso, y en Ajá. este caso las cartas representan dioses, casos de distintas culturas. Ah, qué Para que chévere. tengan una idea, viene con Con también. manual. O manual, claro. Ah, Por ejemplo, a veces salen dioses de distintas culturas. Por ejemplo, pues Claro. sale cosas así como chucha. Oh, pensé que era Atahualpa Avalon. por un momento. De Avalon. Dios mío. Sacerdotisa de Avalon, dice. Ah, chucha. claro. Ay, Ahí ya. también sale la Virgen María. Virgen María. Oh. Qué abuso. Oh, esa Virgen María, pero nació en comas, algo así. Ok. Bien funable. Pero fuera, Perdón. fuera de bromas, ese sería el color correcto que tendría que tener la Virgen María porque Sí. el Medio Oriente, pues. El Claro, Medio Oriente tiene esa piel. Oriente, Claro, Medio Pensé que, Oriente. pensé que me decía que era peruano. claro, lo que No, pasa es de que no. los han embellecido así caucásicamente, ¿no? O sea, Ah, ya. Chicha. Oh, esa No, ¿Qué pero pasa? no, es que de por sí, o sea, una persona de Medio Oriente no va a tener la piel blanca, pues no. tiene la no piel es- como yo. Ah. La gente de Medio Oriente. Tiene la piel un poco Dios, más qué abuso. tostada por el sol, el clima también. Claro. Si bien Acá- existe otros, por ejemplo, acá de la cultura japonesa. Ah, Amaterasu. manja. Buenazo. Y Amaterasu. cada diosa viene con Oh. una especie de mensaje en particular. Ah, qué chévere. Yo creo que Sí, la ese- Amaterasu es la diosa del sol. El sol. yo creo que esa es la China, se ha hecho una en guía. En guía. Una última, ahora sí, Ay, ya. una última pregunta. Enzo dice, tenía un familiar que también hace lecturas de tarot, aunque Ya. lo hace con naipes de póker. De póker. De póker. ¿Es verdad que se pueden traer malas biblas al que lee? No necesariamente, pero, Oh. o sea, es que también depende mucho de la persona, porque también si, es como si yo te dijera, oye, le estoy haciendo una lectura mía, pero es el tóxico que Ah, le tenía ya, ya. cólera. Claro. A veces sí puede suceder eso, pero es un tema más que nada de energías, obviamente, como decía. Ah, Claro. Por sí, lo menos yo he porque- tenido que leer, bueno, nunca le he leído a un ex, pero hay gente a la cual, pues, por lo menos a veces yo le he leído y le he sentido como que una mala vibra. Ajá. Ah, Pero man, ya. no, o sea, sí, a veces sí hay un tema de sobrecarga, como que como esta persona es media malintencionada en algunas cosas, a Ah, veces me llega a afectar, me llega a doler la cabeza o me siento más Pucha. cansada, cosas así. claro. Fuerte. Sí, porque yo he escuchado en otras cosas como la pasada de huevo que, por ejemplo, mi abuela sabe pasar huevo y después Ay, de eso ya. tiene que ir al jardín como que a liberar así Sí, energía. hay que, por así Porque si no decirlo, como haces que eso, liberar. como que te quedas cargado. Según Claro, ella dice. es cierto. es igual, por ejemplo, ahorita Ujú. que termino con las lecturas de tarot y me regreso a mi casa, voy a tener que hacer una pequeña. Porque Claro. son varias Claro, personas a las imagino. cuales les he leído y vi. Claro. Sí. Y a veces, Claro. imagínate, pues, o sea, en mi caso, yo una vez me acuerdo que le leí a una persona que por sí estaba pasando por una etapa de depresión y Ya. me sentía hasta el perno. Entonces, Paso. Chucha. Nada más ya para cerrar así acá en el chat, preguntas si que tú predijiste que Ollanta y ahí se veía a la cárcel. Muchas No, gracias. es más, Abuso. o sea, tengo otro amigo que hace stream, pero mientras está jugando Fall Guys, así, Ajá. él me dijo, oye, y si hacemos, o sea, yo Dios les dije, mío. oye, y si hacemos una lectura para cada uno y de ahí como que algo de manera general, recuerdo lo que yo había predecido así para el Perú, no era más que nada relacionado con Ollanta Humala y Nadine, sino más que nada relacionado con Dina.
Con Dina, anja. Siento que hay un, Dios o sea, cuando yo mío. estuve leyendo, Qué es como si abuso. hubiera alguien dentro del círculo de Dina que va a empezar a como que quitar todos los trapitos. El cirujano va a sacar el trapo sucio. Y eso fue hace tiempo. No, o sea, a ver, eso fue a inicios, la primera quincena de enero habrá sido más o Ah, Pues, realmente. Interesante, el cirujano estaba de menos. Bueno, hasta aquí Estudia llegó todo. Rato. Las redes sociales de la China. Sí. Ah, las redes sociales. Dios mío, Sí. qué abuso. Las redes sí. sociales de la China, evidentemente. Redes Sí. sociales, China. ¿Cómo te, en dónde te podemos encontrar? Bueno, de por sí me Espera, pueden espera, espera, encontrar- no lo estaba enfocando. Ya. Ahora sí. No. Ya. Taran, tan. Soy los grillos. A ver. Oye, ¿cómo has cambiado de forma, China? De verdad. No, me pueden encontrar tanto por TikTok como en Instagram como el Bazar de la Nechan. El Bazar de la Nature. Ajá. Bien Bazar. otaku el nombre, ¿no? Sí, sí, ahí ya lo ponen a cómo se escribe, ¿verdad? Porque Sí. El Bazar de la Nature. yo solamente Nature. el bazar de Onichan. Igual Ah, hemos de la etiquetado en stories, así que Sí. si van a nuestro Instagram, que es Hedonista P, ahí está etiquetada y la pueden seguir. Y bueno, de nuestra parte, gracias por acompañarnos, a toda la gente que está ahí. Y todos los miércoles a las 7 de la noche, Y venga, sí. manden sus ideas de qué quieren que hablemos, de a quién invitamos, así que vamos a estar ahí todas las semanas. Manden sus ideas, manden sus Manden ideas. sus ideas Chavitos, nos vemos y cuídense. la Nos próxima estamos viendo. Chao, chao. semana. Y hasta la próxima.